Suscríbete a La Panterita. Monumental 1080 AM presenta Fútbol a lo Grande con Arturo Máximo Rubín, Dani Cáceres, Jorge Sosa, Víctor Villalba y Francisco López. Todo lo que hay que saber del deporte rey con el equipo deportivo más escuchado del país. Ahora por Monumental 1080 AM comienza Fútbol a lo Grande. Buenos días, ¿cómo estás? Dame un pase genial, dame un grito de gol, dame una gran emoción, dame fútbol, fútbol a lo grande. Dame un pase genial, dame un grito de gol, dame una gran emoción, fútbol. ¿Cómo te va, Denis? Hola Arturo, ¿cómo está la audiencia? Buen día. ¿Qué tal, Edgar, Denis? ¿Cómo está Arturo? Buen día para vos, para la audiencia. Señor, buenos días, saludos para todos. Edgar nomás ya, Denis ya, ¿entendés? Pues si no, Pues si no hay la confusión. Cañiza. No se puede jugar con 12 y 11 cambios. Cuando uno habla del tema, parece que uno es malo, que es dañino, que quiere perjudicar el espectáculo. Uno puede cambiar 11 jugadores o 12 en un partido. Entonces en tu casa, nomás en tu canchita. ¿Qué es lo que me mira? No, yo coincido contigo también, Si y más vos todavía jugás, yo engorroso. no digo que no haga cambio, pero no vayan a hacer más de 12 y 11 ayer lo que yo Guaraní. Que digo un disparate yo. Estoy diciendo algo fuera de lugar. Por eso lo de antes era mejor. Era más serio. Pasa que la televisión vino a cambiar todo este tema del fútbol, Arturo, y para hasta los mismos que estaban transmitiendo ayer el partido es un desbarajuste el que se arma, porque los nombres ya te consiguen los números para los que miran, ¿verdad? Pero eso ocurre con nosotros cuando transmitimos partidos. Hagan de cuenta que ya te lo dije, nosotros tenemos un partido, nos vamos con el niño a transmitir, ustedes, y hay 11 o 12 cambios. Te volvés loco. Sí, tenés que borrar, tachar. No, pues eso ya es profesionalismo. O te aparece sin cambio, te va a equivocar y es difícil no agarrar la entrada. Aquí fue de mutuo acuerdo entre los entrenadores. Yo estoy de acuerdo con el tema, que para ser más serio. Dice que jugó uno con camiseta de entrenamiento, cierto, pero Los dos jugaron con camiseta de entrenamiento, pero con numeración. números. Sí, Con está número, bien, pero pero ambos no, son sus remeras de entrenamiento. no se compadecen ni de las cosas que vos querés hacer para los muchachos que sean más fuertes. Yo entiendo que los tienen que probar. Eso Salvo que estamos de sean sus acuerdo. nuevas alternativas, ¿verdad? Pero no jugaron con las Por eso yo tradicionales. extraño viejo tiempo, pues traen a mi memoria. Y cierto, ¿no? Y mi viejo tiempo, había árbitro, jugué la bola, te echen a jugar el partido oficial. Si no, es muy amistoso, como dice el nombre. Sí, y los programas, luego Arturo, ya teniendo en cuenta el gran hambre que tenemos de ver nosotros fútbol también, toda la pausa que significó el Mundial, pero- mucho tiempo, y lo arman y Vos estás equivocado, queda. pero tantos cambios, será banana. Si vos tenés una persecución de partidos, jugaste hoy, el otro equipo pone otro, hace tu práctica. ¿Qué es lo que pasa, Edgar? no te Vos estoy sos mirando. técnico y vos sos técnico, ustedes ponen de acuerdo, vamos a cambiar lo que queramos, veo. Y- ¿Le parece, veo? Yo digo que a ustedes les sirve, yo no estoy diciendo que no. Para el técnico le va a servir, a ver cómo estamos. Pero entonces no cobren entradas, amigo. Yo comparto plenamente, no sobre jugá todo lo que querés, abierto, juega y hace. Ahora van a cobrar bien entrada para hacer Porteño Nacional allá en Puerta Cerrada, que vos te vas ahí. No, puerta cerrada, sir. Con Tacuari. A puerta cerrada. En no el- es para- en el cerro. No, puerta cerrada. Amistosa, Yo puerta no cerrada. digo que no se juegue, amigo, pero vale, vamos a ser más profesional alguna vez en la vida. O 12, 11 cambios. No sé si ustedes vieron, yo no he visto el partido, confieso, no había comentado que no he visto. yo salí de acá y fui a mirar, visto lo que faltaba ¿Pudiste poco ver? del primer tiempo y todo el segundo ¿Y qué tiempo. tal, veo? Y Arturo, a los 60 minutos ese cambio masivo fue, no te digo que fue en contra del espectáculo, porque los chicos que entraron también le dieron otro tipo de Sí, está fútbol bien, está al bien. espectáculo todo, pero muy engorroso con la cantidad, y me compadecí de los colegas que estaban transmitiendo, porque era imposible ponerse al día de todos los cambios de los jugadores, con la cronista pobrecita que estaba ahí intentando pasarle los nombres, qué número es, cómo se... A mí me sirvió muchísimo, porque los he visto jugar a los ¿Y qué chicos tal, veo? bien, dentro de los rudimentos que significa el trabajo físico que están haciendo, ya mostrando cada uno lo que va a hacer durante el campeonato, ¿verdad? Bien, veo. Dorrego bien, un lindo gol, después... El pedito de Zula le pegó Sí, fuerte. sí.
El pibito es de Luque, un ¿Qué es zurdo lo que es el cruzado. pibito Y es juvenil. ¿Y cómo se llama? Se llama... Él llama el pibito Luque, pero no sé su apodo. No, se llama... Espera, te digo el nombre. Bueno, espera, va a pensar y después me va a decir. El pibito, lindo apodo. El Lindo pibito. apodo. Peladito. Sí, un Que, peladito. que ningún dolor arruine tu día. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Yupuchupe Quitadol. En ENSA premiamos tu puntualidad. Acércate a cualquiera de nuestras 10 sucursales, ponete al día con tus cuotas y participa al sorteo de fabulosos electrodomésticos. Consulta las bases y condiciones en nuestras redes sociales. ENSA Inmobiliaria contigo desde 1994. ¿Quién hizo el gol? Maldonado hizo Maldonado. ¿Y quién es 47 Maldonado? Y tiene El un partido No en le primera puede decir división. Canisa, vamos a enriquecer esto que está diciendo Dani. El año pasado hizo, yo revisé enseguida al Google porque El pibe de oro, esto te, no sé si de oro, pero interesante. pibe de oro. A los 88 minutos del segundo ¿Cómo se tiempo, un llamaba partido el ya fotógrafo terminando. que hacía divisiones inferiores murió, anga, en el buen sentido. Pablito Acosta. ¿Sabes lo que un día me dijo a mí? Me emocionó. Yo me iba con Pablito Acosta. Anécdota nomás. Por las vacaciones voy a contar. Edgar también lo conoce, es de, nuestra Pero época. Y nos vamos, viajamos a una selección paraguaya y me siento al lado de él. Y me dice, yo te decía una cosa, pibe de oro. Pues a que me emocionó lo de pibe de oro. Dije, la puta, me están llamando pibe de oro. Yo comenzaba en esto. Puta, qué lindo. Puta que me elogiaba pibe de oro. En el viaje me habló 3 horas pibe de oro. Mira, pibe de oro. Yo dejé escapar una lágrima de emoción, porque puta, Pablito Acosta me llama pibe de oro. Yo voy a ser un pibe de oro, la puta, dije. Mira cómo me está calificando este señor. Cuando se baja, vamos para hacer la documentación con el aeropuerto y pasa un chico de del grupo de la delegación y dice, pibe de oro. A la puta. Había dicho que todo para era pibe de oro. Ahora Chevrolet con sus modelos Joy Sedan, New Onix y New Onix Sedan tienen precios súper accesibles. Visita tu concesionaria más cercana o ingresa a chevrolet.delasovera.com.py. De La Sobera, amamos tu Chevrolet. Mi autoestima se fue a la... No vanidad, mi autoestima se fue a la mierda. Todito para eso que eran pibe de oro. Mira. Al que él le saludaba era pibe de oro. Yo pensé que me decía a mí nomás. El gran pollo de pechugón con termómetro automático que indica la temperatura final para estar en su punto, muy económico y de gran tamaño. Encontralos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de ventas del país. Pechugón, el sabor que nos une desde siempre. Wilmar SRL, electrodomésticos, muebles, joyas y perfumes. Únicos 2 locales, Casa Central, Eusebellala, casi RI 2 de Mayo, Asunción. Y sucursal en Lambaré, Avenida Cacique Lambaré, casi Panchito López. Teléfono 607-731 y WhatsApp 0981-543-543. Wilmar SRL. Hay un estadio que no está. ¿Qué estadio? Hay pechón de cancha, ¿eh? Sí. Michel Sánchez está ahora en la Comebol. Le ya querer lo que le llame. Hay una que no está. Hay otra que llama la atención que no esté bien. Llama poderosamente la atención. Otro. Hoy tenía que presentarse con escribano, o ayer Teodoro Arce, con una escribana. Ese es el extremo de... No hay acuerdo. General Caballero. General Caballero, Olimpia. ¿Quién es el técnico de General Caballero? Humberto Velar. Llámale por Humberto Velar, porque para el doctor Aldama, Antonio está bien. Nosotros tenemos que esta mañana o ayer se fue con una escribana. No voy a practicar, no hay acuerdo. El doctor Arce, que formó parte de la negociación Con Junior. con Junior, ¿cuál es la cancha? Que hasta ahora no. Luque. Guaireña. ¿Qué un programa que adivinanza es? Ahora yo hago periodismo de adivinanza con ustedes. Yo a Dani, a vos. Luque ustedes nomás. son técnicos. Esto es adivinanza, ¿eh? Yo vengo acá. Me hubiera ido de vacaciones. Todo el mundo raja, me la voy a picar. Esto es un programa de preguntas y respuestas. Pero Ven por a lo la que dijo Carolina, ayer ya, Niño, no por lo que venga, dijo no venga. Niño, el tema de los Pista. aficionados, que no, La cantidad de gente. la cantidad de Puede gente ser. que no es todavía ¿En dónde? propicia y guaireña. Guaireña. Y a mí Luque el tema de sus Y refacciones. ayer lo dijo Niño por el tema, podría ser una posibilidad Hay del intención. partido de Interliga, la final. Y La final está mañana. Sí, El ¿dónde se Olimpia- juega al final? Olimpia no fue porque Olimpia le dijo no. Oficialmente le plantearon. Y Olimpia le dijo no. No podemos. O sea, ayer el niño sabe, hablamos con Malta. Ah, sí. La cancha era Olimpia. Pero Olimpia le dijo no. ¿Y al final dónde se juega? Y en el bueno, soy periodista, pero. No, yo sé que probablemente se juegue en 12. No, pero surgió una última posibilidad otra vez hoy. Capiatá. Libertad. Ah. Libertad le llame y le dice a Oscar Ramírez, vengan acá y jueguen. ¿Cómo te va, Denis? Arturo, ¿qué tal? Todo bien, saludos especial a todos ahí. ¿Cómo te va, Denis Caniza? ¿Dónde estás, Denis, vos? Ya estamos en Asunción, llegamos bien tempranito hoy y bueno, un día libre después del viaje largo. Y nada, Arturo, bien. Te voy a hacer una pregunta que no te quiero comprometer porque nos respetamos, ¿verdad? Sí, claro. ¿Por qué vio tantos cambios, Denis?
12 por un lado y 11 por el otro. ¿Te parece, Denis Caniza? Y la verdad, por un lado tenés razón, fueron lo que acordaron los entrenadores cuando hablaron entre ellos, tanto Rodrigo como Gustavo, ¿verdad? Y bueno, ellos sabrán por qué, no quiero meterme en el trabajo de ellos, pero sabrán responderte mejor, ¿verdad? Seguramente quieren mover a todos sus jugadores, por eso hizo esos cambios. No, yo no quiero comprometerte, te lo digo desde mi punto de vista. Yo no digo que los técnicos no quieran sacar conclusiones, no, la palabra no es conclusión, es una visión para hacer mejor de lo que está, ¿verdad? No, conclusiones no va a sacar Denis con un partido, no van a sacar con un partido, ni medio partido. Sí, seguramente para mejorar esas cosas. Claro, para ver cómo está, así mismo. Denis Caniza, dice Dani Cáceres, ¿le conoce a Dani Cáceres, verdad? Claro que sí, mi compañero. Y a Edgar Denis le conoce, ¿verdad? Sí, señor, como no, también fue mi compañero en Olimpia, Arturo. Bueno, saludale, güey. Hola, pariente, ¿cómo te va? Un gusto. Pariente, ¿cómo te va? Todo lo mejor. Y como nada, gracias a Dios. Ahí andamos. Me alegro en tu nuevo rol, felicitarte y bueno, esperemos que te vaya bien y acá tratando de hacer lo mejor posible el espacio que dejaste. A veces me dice Denis Cañiza por el gran cariño que te tiene Arturo, pero... Él te llama Cañiza, pues yo le digo Denis Caniza, ¿me entendés, para Denis? Entiendo, Arturo. No, excelente, Arturo. Gardeni sabe mucho de fútbol, aparte de un técnico ya con experiencia. Bueno, entonces eso voy a hacer ahora. Dani Cáceres habló de un pibe de oro. ¿Qué apellido tiene el niño? Maldonado. Háblanos, Denis, de Maldonado. Bueno, el proyecto de Luqueño se basa en jóvenes. Entonces ya al principio me escucharon decir de que iba a ser de los jóvenes, y la figura o muchas figuras del equipo, del grupo, va a ser de jóvenes. Este Luqueño tiene muchos jugadores juveniles buenos, y te voy a citar, ¿verdad? Maldonado es un volante zurdo, elegante, que marca muy bien, y ayer lo demostró. Y bueno, el entrenador va a tener dolor de cabeza para armar el equipo. También está Sebastián Ruiz Díaz, un chico de 18 años que le pega muy bien con la zurda y también con la derecha. Ayer, con su edad, ya pateó el penal, lo hizo muy bien. Está Marcelo, el delantero. También está otro chico que está por Medina. Tenemos un delantero de 17 años que entró en el segundo tiempo. Pero Marcelo Pérez, el otro chico que entró y que entró muy bien al partido, él tiene 20 años. Entonces son esperanzas del club, aparte de Diego Fernández, que ya todos conocemos que fue el goleador del campeonato anterior en intermedias. Tenemos también un chico de 17 años, un arquero, Hanson, realmente promete mucho. Y nada, realmente contento con los juveniles. Yo creo que el entrenador va a tener un lindo inconveniente para poder mezclar la experiencia con la juventud. Nuestros jóvenes están preparados para poder jugar hoy en día en Luqueño, y estamos muy conformes con eso, ¿verdad? Así es que feliz, contento. Creo que es el camino correcto que estamos haciendo ahí en el club, y obviamente que esperando que los resultados siempre sean positivos. Bueno, cuando estamos hablando de Luqueño y esto de juego ante Guaraní, de los cambios, Gustavo Florentín va teniendo una idea. ¿Qué se le viene ahora a Luqueño como amistoso, Denis? Bueno, sí, la obligación de ganar siempre, hasta en los amistosos. Ahora un partido de local donde la gente va a exigir, donde la gente va a asistir. Entonces estamos obligados a ganar siempre. Eso lo hemos transmitido al grupo de jugadores, el entrenador también lo ha hecho. Ellos saben, a pesar de que es un plantel bastante joven. Para que te des una idea, ayer, Arturo, los 11 primeros, 3 tenían más de 25 años. O sea, uno tenía 28, que es Eduardo, el lateral derecho. Después tenemos a Pablo Aguilar y tenemos a Jorge Mendoza. Después el resto con 22, 21 años, 23, todos. Entonces es un plantel muy joven, pero confiamos en la capacidad de cada uno de ellos. Por eso fueron elegidos para este proyecto.
Y bien, Arturo, no. La idea siempre es pelear bien arriba, buscar lo máximo que te da el campeonato. Ellos lo saben eso. Nosotros lo transmitimos, somos parte de la dirigencia, el cuerpo técnico también todos los días insiste eso. Y estamos conformes. Hicieron una pretemporada muy dura. Yo creo que también por eso no se dio un buen fútbol en primer tiempo de parte de Luqueño, pero a medida que vaya jugando partidos amistosos, creo que esto va a mejorar mucho más. Está bien, Denis. ¿Y ahora viene el Trinidense? Sí, señor, este domingo, Arturo. Este domingo. Así es. Y bueno, Denis, un saludo del aire, seguiremos charlando, comienzan ya ahora los técnicos a manejar posibilidades de conformación y lo que estamos sacando con conclusión, según tu opinión como gerente del club, estamos hablando que los jóvenes que están ahora manejando la dirección técnica son los que van a hacer la base, los que van a integrar la base, salvo jugadores con experiencia, los más experimentados, Aguilar o Valdito Martínez, por ejemplo, Denis. Sí, Jorge Mendoza también, Juan Núñez. Y bueno, sí, así mismo, así como está diciendo Arturo, ellos son los que van a llevar adelante a Luqueño esta temporada. Confiamos mucho en ellos. Pariente, ¿cómo te va? Te estaba escuchando atentamente. Realmente nosotros los entrenadores aplaudimos muchas veces este tipo de actitudes, ¿verdad?, con respecto a los jóvenes. Yo soy un entrenador que me gusta apostar con los chicos, pero sabemos que en el fútbol los resultados son los que sostienen el proyecto y esperemos, porque yo estuve en Luque, yo sé lo que es a nivel hinchada, a nivel prensa, que le vaya bien, que sostengan el proceso con jugadores jóvenes, porque yo tuve la posibilidad de debutar muy joven y soy también de la línea y aplaudo este tipo de acciones. Esperemos que le vaya bien al profe Gustavo, que lo conocemos, y sostener, ¿verdad? La gran pregunta es si los resultados no se dan, como dijiste recién, en los amistosos queremos ganar, a partir de los amistosos queremos ganar, y si las cosas no van bien, yo creería que siempre es importante sostener el proyecto. O sea, ese es mi punto de vista, pariente. No, así mismo, ¿verdad? Así es, profe, realmente es un proyecto que fue diseñado por nosotros los directivos. Siempre está en la cabeza nuestro presidente, pero detrás del presidente hay 15 directivos, tenemos 2 vicepresidentes, uno de ellos es Romerito, el señor Cáceres, el otro, mi persona. Entonces constantemente tenemos reuniones y bueno, esa es la temática de Luqueño para esta temporada. Y bueno, sé que va a salir porque tenemos material, profe, tenemos material y estamos muy confiados que va a salir todo bien. Bueno, Denis, un saludo al aire. Después viene Infanto, está escribiendo Infanto, y dice que después de Tacuarí, después contra Tacuarí juega Luqueño, no amistosos. Chao, Denis, gracias por tu tiempo. Chao, pariente. Chao. Denis Caniza. Infanto, ¿le conocés, Infanto? Sí, claro, saludo para Víctor Velázquez, Infanto. Está acá con su, muestra todo su Trinidense ahora y Tacuarí el siguiente amistoso, ¿verdad? ¿Vos sabés quién es Infanto? Luqueño. No. Él consiguió la nota más corta del mundo. Duró 18 segundos. El arquero del Isagua, ¿cómo es? El arquero luqueño. Osagua. Vos no tenéis Marcelo Osagua, nos va a ser difícil encontrar, no vas a ver. ¿Eh? En la carpeta del país. En la carpeta Gustavo Osagua, ¿sabes lo que digo, Infanto? Viene y me dice que va a ser la entrevista más fantástica del mundo. Vas a hablar con, ¿cómo se llama? Osagua, arquero japonés. Tercer arquero de la selección japonesa que estuvo en Luqueño. En Luqueño. Acaba de hablar con él. ¿Cómo va a hablar con él? Y ya ensayamos. ¿Y qué es lo que fue ensayarte? Le dije, no. Osagua no habla español. Yo no hablo inglés ni no vamos a entender ni no. Ni traductora de. Nada. Vas a conseguir la nota. No tenía todavía, no tiene Marcelo. Bueno, otro día. La nota más duró 18 segundos. Récord. Y récord porque hizo una previa que le decía, vamos allá, y ensayaron, duró 8 o 10 segundos la previa. Así Osagua. Y después puso en la entrevista que otro día vamos a recordar, porque Marcelo no el trabajo de Gustavito que no está, pero no importa, no quedamos con la intención, no hay ninguna obligación, Marcelo, tranquilo. Ferropar S.A. con garantía de calidad, llegando a todos los puntos del país. Cuando necesitas materiales para construcción, recordá Ferropar S.A. Estamos en Avenida Fernando de la Mora, esquina Morquio, y sucursal en Artigas, casi Sargento Martínez, teléfono 220-737 al 8. Seguinos en Facebook e Instagram. Ferropar S.A. 39 años construyendo contigo. Infanto, mejor que te vayas acá, le dije. Anda nomás y después venía dentro de 6 días, 7 días. Porque lo único que dijo fue, hoy,
Decía Osawa. Y yo le dije calor. Y él me dijo mucho calor y terminó la entrevista. Y después que se fue a Canal 9 a hacer su vida, se fue, tomó sus cosas, Sí, dejó sí. tapar. Me dijo la nota, impactante nota, va a repercutir en todo el mundo, me dijo. Y luego que era hoy, decía él. Y yo le decía, no sé qué carajo le decía, le dije calor, hacía un calor como ahora. Mucho calor. Hoy. Chao, Osawa, chao. Para la entrevista. Decidí bienestar y certeza exigí Impaco, más de 40 años llevando energía al país. Dale un giro a tu vida y convertirte en lo que siempre quisiste ser, un verdadero winner. Con Apostala las victorias se multiplican y ningún sueño parece imposible. Consulta todos los partidos disponibles en www.aposta.la y prepárate para ser tu mejor versión. Apostala, ganarlo cambia todo. Bueno, estaba Gustavo Florentín para hablar, hablamos con Denis Caniza. ¿Cuál es la cancha que todavía no está? ¿Hay una revisión de cancha ahora? Ya anda ese Weimar, Arturo. Va, Epa. Anda ya ese Weimar, no, Oye. me doy. Yo dije Guaireña por lo que niño, no. Sí, para los partidos de juegos grandes tenía Juego esa que complicación. juego, Abullén de Vina. ¿Qué cancha? No estaba luego bien. Y la otra me sorprende. ¿River? Muchísimo. No. Pues River, Sol. No. Fueron los estadios Sol es que- una de ellas. Ah. Que deja. Queríamos hablar con Michel Sánchez. No sé si le llaman a ellos caballero, porque Michel es inspección de cancha, ya se Sí, iba para sí, Encarnación. sí. Ahora está en la Conmebol. Este señor nunca está para nosotros. Escucha, pero no está. Yo vi que el otro que estaba también en las fotos. Si le podés llamar a Nayo Caballero. Recorrió también los estadios. ¿Sabe cuál es la cancha? Guaraní. Falta ajustar Guaraní. El encargado de los campos no es Chiola, Gerardo. Vos tenés el ingeniero, no es el ingeniero, el licenciado Chiola es especialista en campo. Tiene su equipo. Pero no. Y el campeonato arranca ahora. Sí. Las canchas tienen que estar en condiciones. Ven a Giga, parte de tu vida, vas a encontrar todo para tu hogar. Contamos con amplia gama de productos desde cotillón hasta electrodomésticos, juguetería y bazar. Porque en Giga pensamos en vos y en tu familia. Seguinos en Facebook e Instagram como @GigaPY. Giga, parte de tu vida. Afiliate a la Caja Mutual por solo 140.000 guaraníes. No esperes más para ahorrar y pensar en tu futuro. Para más información, llámanos al 218-4000 o ingresa a cmcp.org.py y entérate de todos los beneficios. Caja Mutual. Arturo, yo la ordenanza de la oficina de comunicaciones en la aduana y Pablito le visitaba a Roberto Simbrón, mi jefe, dice, y también a mí me decía pibe de oro, ¿viste? Falleció Roberto Simbrón, se fue a radicar a Ciudad del Este. ¿Vos sabés cómo Roberto Simbrón conquistó Ciudad del Este? No. ¿Querés saber la historia? Sí. Área 4 es el lugar más fuerte. ¿Cómo se pone? Área 4. Sí, Área 4. Le dijo, estoy viejo, me cuenta No. Yo vivía por esa zona. Área 4. Sí, hacia el cuerpo bombero sería así. Roberto Simbrón tenía un saco 1, más no tenía, negro, siempre impecablemente vestido y camisa blanca y un acá, la del. Y le dice un socio, se fue para trabajar a Ciudad del Este, Roberto Simbrón. En 1976 fue el Gerardo nuestro Ñandutí, cuando Ñandutí Deporte comenzó. Roberto Simbrón, mi recuerdo para él, mi cariño. Bueno, ¿para qué? En Farmacias Catedral, todos los jueves tenés beneficios con tus tarjetas de crédito del Banco Continental con 35% de descuento. Llámanos al 627-7000 o a WhatsApp 0982-927-610. En Farmacias Catedral, amamos Se cuidarte. hizo una... Estoy hablando al pedo, bien niño. No, señor. No, señor. ¿Vos? No, ni Usted una. me dice sí porque tiene que decirme nomás. No. Estamos Roberto atendiendo. Simbrón, productor de Ray Ñandutí. No, Roberto Simbrón hacía el trabajo de Gerardo de la mesa informativa en 1976. Era departamento de prensa de Ñandutí. A Humberto le decía gordo, a nosotros nos decía, Humberto no. Ahí me llamó el gordo. Le digo, Humberto Pizarro, que vos le decís gordo. No, está entre nosotros, me decía. Y le llevan a Ciudad del Este. Un amigo le invita, él se iba a trabajar a Ciudad del Este. Y se fue con su traje negro esa noche. Y había una, ¿cómo se llama eso? Una cena de solidaridad, como de una fundación. Vos comprabas la cena y había un premio. Y llega la hora de la verdad y el conductor a la medianoche dice, señora, agradecemos todo. Bueno, otro día. En Paraguay, Pirelli es el centro del neumático, el centro de servicios más importante del país. Te esperamos en Asunción, Mariano Roquelón, Soñembucio del Este, Encarnación, Coronel Oviedo y Santa Rita. Pirelli es el centro del neumático. Viene entonces vendedor que es tu tío, Roberto Simbrón. Y
Roberto Maximiliano. ¿Y dónde me quedé, niño? En el sorteo Sí, de la lo rifa. decimos. ¿Vos qué decís? ¿Que los oyentes no quieren saber nada? Podemos consular, 618-4700. Pero, y le cuesta pero la anécdota esta. No le Y interesa. Yo creo que quieren Ponemos saber ya algo de otra Olimpia, llamada. de Cerro. O si no, tenés razón, vamos a hablar de Jorge El Central. Morel, que va a Cerro. No está Cerrati, ¿verdad? Bueno, listo. Las mejores ofertas del universo están en Supermercados Stock y Stock Express. Empezá el año eligiendo el colegio ideal para tus hijos. En el Colegio Iberoamericano implementamos múltiples herramientas para un mejor aprendizaje, permitiendo a los alumnos retener mayor información de forma profunda y divertida. Por eso y más, el Ibero cuenta con certificación de calidad del Ministerio de Educación y Ciencias. Inscribite este enero y gana premios para ayudar a tus hijos a mejorar sus estudios. Ingresá a ibero.edu.py. Para conocer más o seguirnos en nuestras redes sociales. En el Colegio Iberoamericano potenciamos su genialidad. Gustavo Florentín, ¿cómo te va, Gustavo? Ya volvemos. Estudia en el Instituto de Formación Profesional Colping. Allí encontrarás el mejor plantel de instructores y laboratorios, los mejores cursos modulares de formación profesional y tecnicaturas superiores, talleres de actualización profesional en diferentes áreas técnicas. Comunicate al 510-971-2 o escribí al WhatsApp 0981-434-771. Estudia en el Instituto de Formación Profesional Colping. Probá cerveza artesanal Arturo, una cerveza hecha para vos. Instagram Arturo Lager, teléfono 0983-3431-11. ¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo te va? Los oyentes están llamando. Ah, atendemos, niño. Hola. Hola. ¿Lo virán la lega? Y sí, no quiere saber nada. Otra persona en línea. 618-4700. Hola. Hola. Sí. Parece que todos tus informantes, colaboradores, externos, etcétera, tanto de vacaciones, no tenían absolutamente Porque Dios ya está así. Hablamos con Denis Caniza, Luqueño y demás cosas. A la puta que te... Hola. Hola. Comandante, Sí. terminada por la historia, vamos a ver qué pasó. Y bueno, vos por lo menos te interesa. Hola. Hoy, Hola. hoy, Oscar Ullón, Área 4, están todos los Piraguazú de Itaipú. Pegado por Área 4, dice. Gustavo Florentín, ¿cómo te va? doctor, todo bien, saludos para tus compañeros. ¿Qué te dejó la práctica ayer? El amistoso, entre comillas. Amistoso, entre comillas. ¿Qué te dejó la práctica ayer ante Guaraní? No fue nada de amistoso, fue muy exigente de parte de Guaraní, de nuestra parte también, y de parte de la gente también, ¿no? Era que exigía, que nosotros sabíamos que se iba a presentar de esa manera porque la gente quiere ver bien y ganar su equipo, y fue muy buena. Gustavo, con relación a los jóvenes, que hoy no decía Denis Caniza, había jóvenes que da con los compañeros, ¿qué impresión te alcanzan, exceptuando los de mayor edad en Luqueño? Bien, muy bien, realmente muy bien. Los jóvenes se moldearon muy bien, aparte de los trabajos también que aguantaron de buena forma, hay jugadores que tienen un futuro bueno, teniendo siempre el acompañamiento de nuestra parte y de parte de su familia también, sin dar nombre, ¿verdad? Porque son 4 o 5 los jóvenes que pueden dar mucho para el Deportivo Luqueño. Hola Gustavo, ¿cómo te vas? Edgar te saluda. Araña, un gusto saludarte, papá. Hola, ¿cómo estás? Igualmente, hermano. Y acá estamos, mirando lo que fue el amistoso de ayer. Justamente hablé acá con Denis Cañiza, aplaudir, el darle ese espacio a los jóvenes. Yo estuve en ese lugar, no es fácil, simplemente sostener el proceso. Nosotros sabemos que los resultados son los que nos sostienen, pero más allá de los resultados es aplaudir este tipo de acciones, de darle oportunidad al joven o a los jóvenes que se merezcan, ¿verdad? Y eso quiero resaltar y felicitarte, ¿verdad? Esperemos que los resultados acompañen, y si no fuese así, siempre es bueno sostener al entrenador de turno, y en este caso vos, que sos muy bueno en lo que haces, y seguir por esa línea, ¿verdad? Vimos jugadores interesantes. Una cosa es el amistoso y otra cosa son por los puntos, ¿verdad? Nosotros los entrenadores sabemos que
que es así, y esperemos que encuentres la figura táctica, el equipo, y pueda debutar de la mejor manera y sostenerte en el tiempo, ¿verdad? Porque a mí me gusta darle oportunidad a los jóvenes, yo veo que sos de esa línea y bueno, esperar y felicitarte que las cosas te vayan bien, ¿verdad? Gracias, Denis. La verdad que está tocando un punto muy importante referente a los jóvenes y referente a lo que es la parte técnica también, ¿verdad? Porque la idea es tratar de ir dando oportunidad a estos jóvenes que se han destacado en sus respectivas categorías y que vayan a ir teniendo ese rodaje de lo que es la primera división, y que esa transición de formativa a primera no sea tan dura para ellos. Entonces, por esa razón hemos decidido llevar, o mejor dicho, hacer una lista y que tuvieron partícipe de esta gira, y que darle una oportunidad a la gran mayoría de los jóvenes es muy difícil. Yo considero que hay que llevarlo de forma progresiva, acompañando de lo experimentado que los pueda sostener en cuanto a la experiencia de ellos, y que también cuando hay un proyecto serio, dinámico, que también lo que acabas de mencionar, que el dirigente también pueda sostener, ¿verdad? Y nosotros fuimos muy claros, y también la dirigencia también fue muy clara en ese sentido, de que la idea es tener una mixtura entre experiencia y juventud, y que de a poco van a ir teniendo ese espacio. Y ayer hubieron jugadores que se destacaron, ¿no? Y que lo que nosotros queremos lograr es que de a poco ellos vayan consolidándose y que puedan ganar ese espacio con el rendimiento que ellos puedan ir generando. Sí, justamente esa pregunta le iba a hacer a Cañiza, y aprovecho para hacerte a vos, ¿verdad? La cantidad de jóvenes que uno pueda llegar a poner en un 11, ¿verdad? Es un detalle no menor, ¿verdad? A priori yo veo que tu equipo van a ser muy dinámico por el promedio de edad, ¿verdad? Pero evidentemente tenés que ir acompañando con los jugadores experimentados, ¿verdad? Y yo creo que por ahí el proceso se puede sostener, ¿verdad? Yo considero que te va a ir bien, una hinchada exigente, un periodismo exigente también, pero también ellos deberían o tienen que acompañar, porque el joven en sí no es fácil, más todavía en los tiempos que corren, ¿verdad? No es como nuestros tiempos, ¿verdad? Hoy las redes sociales se posicionaban en un lugar que es a veces positivo y a veces también te juega en contra, ¿verdad? Así que ver qué cantidad de jóvenes seguramente vas a poner, y en la medida que vos pongas, vos sabrás, y seguramente las cosas te van a ir bien, ¿verdad? Es así, Denis. Esto requiere de un acompañamiento de nuestra parte, de la parte del cuerpo técnico, de la parte dirigencial y la parte familiar también, ¿verdad? Para que pueda tener ese sostén de todos los factores, y que van a haber partidos que quizás seguramente donde van a haber más jóvenes, otros partidos que quizás en su menor cantidad, va a ir dependiendo en base a la evolución que ellos puedan ir teniendo. Y que lo de ayer me gustó bastante, por ejemplo, el hecho de asumir el protagonismo ante la desventaja, asumir esa responsabilidad de ir a buscar el partido, de querer empatar, de no querer perder, y eso demuestra que hay un carácter de parte de ellos, y que hay que ir llevando de a poco, sin saltear los procesos, y tomar la decisión adecuada, y para eso tenemos que tener también la suficiente sabiduría en qué momento hacerlo debutar a los chicos que están ahí trabajando ya con nosotros. Gustavo, ¿cómo ya con eso que nos dijiste, y yo lo que he visto un poco ayer el segundo tiempo, sobre todo está bien claro construir encima de los experimentados de Osvaldito, a Falcón
el arquero que vino para Luqueño, ¿cómo está siguiendo? Él está en su plenitud física, y después quería saber cómo lo viste a Charpentier, ¿qué impresión te dio? Bueno, lo de Gastón, él no tuvo participación en el amistoso producto de una sobrecarga. Nosotros, por recomendación de la parte médica, lo resguardamos quizás para el domingo, si está en condiciones, va a estar jugando el domingo. Y lo de Charpentier, de a poco acostumbrándose a lo que es nuestro fútbol. Quizás no tuvo mucha participación en el primer tiempo, pero sí en el segundo tiempo tuvo más acompañante de parte de Marcelo Pérez, tuvimos más juego elaborado y donde pudimos llegarle más balón en forma filtrada, y que es un centro delantero que nosotros confiamos que va a ir ganando más confianza con el correr de los días. Saludarte, Gustavo. Están en la búsqueda de un 9, por allí se cierra eso, está difícil el mercado, pero están en búsqueda de un delantero más para sumar a Luqueño. Sí, anteayer prácticamente cayó la posibilidad que pueda venir con nosotros Junior Marabel. Yo estuve manejando eso en lo personal, venía conversando con la parte directiva también de la gente de Capiatá, porque había una deuda hacia el jugador, hacia el Deportivo Capiatá también. Y bueno, Junior me comentó que el club se puso al día con ellos, y con eso prácticamente cayó la posibilidad que pueda venir. Y estamos en busca de ese centro delantero, que el presidente, él también están viendo algunas posibilidades, y ojalá que podamos tenerlo dentro de esta semana. Un gusto, gracias por este momento, Gustavo. Abrazos, seguramente. Gustavo Froventín, técnico de Luqueño. Tenía en mente entonces a Marabel, cayó eso finalmente, está en búsqueda de un 9 luqueño. Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que se adhieren a tu motor protegiéndolo por más tiempo. Encontrarlo en los mejores lubricentros del país. Acordate, usa Castrol Magnatec y anda tranquilo. Pollos Amanecer te provee proteínas y nutrientes con un bajo contenido de grasa. Pollos Amanecer, desde la granja a su hogar, más ricos, más saludables. Pollos Amanecer es paraguayo, es nuestro, producido por Granjeros Campo 9 S.A. Llegó el yogur con cereales La Pradera, perfecto para el desayuno, postre o la merienda. Encontralos en todos los puntos de ventas del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. En Universidad La Paz, el 2023 comienza a vivir tu carrera. Piensa, sueña, crea, atrévete, tu futuro depende de lo que decidas hacer hoy. Carreras de rápida inserción laboral, inscripciones abiertas. Juan Martinich, casi Avenida Monseñor Rodríguez, kilómetro 51, teléfono 061-572-329, WhatsApp 0986-870-018, www.universidadlapaz.edu.py. Gianluca Patecha, ¿cómo te va, Gianluca? Hola, Arturo, súper bien. ¿Y vos cómo estás? Bueno, ¿te va el fútbol peruano? Sí, así mismo. Ayer me firmé el contrato y estoy esperando solamente los pasajes para irme. ¿Al Cienciano te vas? Al Cienciano. Bueno, ¿y cómo fueron los detalles? Contanos, ¿en qué pensabas vos con relación al fútbol paraguayo y lo de afuera? ¿Esperabas ofertas de afuera? Sí, como le había comentado a mi papá también, en lo individual al menos estuve bastante en buen nivel de este campeonato de clausura y estaba haciendo lo mejor de mí como para esperar justamente algo en el exterior, y por suerte se me dio. Bueno, y Cienciano, ¿qué sabes del Cienciano? Contanos, Gianluca. Sé que se cumplen 20 años de la Sudamericana que ganaron, que es el único equipo de Perú que salió campeón continentalmente hablando, y justamente participa en la Copa Sudamericana también este año, y arrancamos contra Universitario en el torneo local el 22, y también contra Universitario nos toca jugar en la Sudamericana. Bueno, indudablemente compromisos internacionales, Dani. ¿Cómo te va, Gianluca? Te mando un gran abrazo, Dani Cáceres, hoy. Te vimos jugar muy bien en Sol. ¿Cómo sentiste esta frustración que significa siempre quedar, descender con un club a que uno quiere tanto y en el que te fue tan bien? Sabemos que tu papá es un gran pilar para vos, es un apoyo, pero siempre
es importante conocer un poco. A uno también le tocó descender y el descenso en sí a veces, si bien el último momento donde se da la definición es meramente ilustrativo, porque siempre es un camino largo, pero vos sin embargo estuviste fuerte dando lo que vos tenías. Comentame un poco eso primero y después tu primera vez fuera del país, ¿verdad, Gianluca? Sí, o sea, lo primero te respondo es bastante frustrante, como decís vos, porque creo que el grupo en sí también era muy bueno. Dimos todo, a veces jugando bien no se dan los resultados y a veces jugando mal tampoco, ¿entendés? Y el fútbol es así, o sea, si depende del resultado, y en la clausura al menos no pudimos ganar los partidos. En la segunda rueda creo que ganamos solamente uno, y por más que juegue bien, por más que des todo de vos, a veces no alcanza, y realmente fue frustrante. Encima un club muy lindo como es el Club Sol de América, muy unidos, estábamos todos en el plantel, pero igual no se dio las cosas, y lastimosamente el Club Sol de América tiene que jugar intermedia, pero espero que puedan dar lo mejor de todos mis compañeros que están ahí y los nuevos que se sumaron, a poder meterlo otra vez a Sol de América primera división. Y con respecto a lo segundo, es realmente en primera división sí es mi primera vez afuera en el exterior, porque me fui al Anderlecht, pero cuando fui al Anderlecht fue en la sub-21, sería la reserva. Estuve un año también ahí, así que espero que en este nuevo desafío que me toca cumplir en Perú me vaya de la mejor manera. Muy bien, Gianluca, lo mejor para vos. Saludos a la familia y gracias por tu tiempo. Muchas gracias, Arturo. Saludos a todos ahí, éxito todo el año. Gracias, mi amor. Arcenciano, peruano. Altura, Cusco. Sí. Y escribió Antonino Niño. Saludos para él, saludos para Antonino. Audio, Antonino. Comandante, calor, comandante. Comandante, calor, comandante. Ese es Osawa. El efecto, ¿qué es lo que me viene? Osawa. Roberto Simbrón. Ronald de la Tribu, saludo al vendedor Roberto Simbrón. Y estaba toda la sociedad ahí. Y el sorteo se hace a las 11:30. Se fue a buscar nuevos aires. Nos escuchan mucho en Ciudad del Este. ¿Y qué ocurrió? Ahora, señoras y señores, procedemos al sorteo. Le había invitado una persona. Y se va y le dice, ahora hacemos el sorteo. Invitamos al niño Jorge a subir al escenario, sacar por favor el cupón correspondiente. Pum, te dice 326. ¿Quién tiene el 326? Ya gana, el premio, 1.000.000 de guaraní en efectivo. De esa época. Era una retribución que hacían efectivo. Y no puede creer Roberto Simbrón. Trae 26 por ejemplo. Roberto Simbrón. Y cuando va al escenario se codean todos. Y dice, ¿este quién es? ¿Quién es este señor? Si no tiene acá, no la conocemos nosotros lo de la zona. Claro, área 4. ¿Cuál área 4? No sabemos quién es, no sabemos quién es. Y el Roberto Simbrón trajeado impecable con su clavel negro, camisa blanca, corbata roja, pantalón bien, zapatos bien luchados, impecablemente vestido. Y se va y se codean todos ahí, que Roberto Simbrón ganó 1.000.000 seco. Y va y sube al escenario. Y era un muy buen orador. Y nosotros tuvo años. Agradezco profundamente a quien me invitó, en primer lugar al señor Dani Cáceres, que vino con la familia de Edgar. Yo estoy muy agradecido. Debo decirle que yo estoy acá por una invitación. Es la mesa número 6 que integran fulano, me invitaron, por eso estoy, a todos ustedes. Pero como recién vengo y seguramente se preguntarán quién soy, y como me invitaron, yo lo que debo hacer por respeto, y lo hago con mucho cariño, es devolver el premio para otros que están acá ficados hace años, que hacen una permanente colaboración. Algún día seré merecedor si la suerte ayuda, pero hoy quiero donar el premio. Y ahí recibió una ovación de la gran puta. 3.226 personas parados ovacionaron de pie su gesto.
Al otro día se... ¿Vos me estás siguiendo? Sí, de paso viendo aquí. Te estoy atendiendo. Este está en otro mundo. Al otro día... Sí. Le estoy escribiendo un... Ese 326 lo que te Al estoy... otro día, A un pongo protagonista que ejemplo, viaja. al otro día, Si nos puede atender. Alto Paraná comentó el gesto de Roberto Simbrón y, como se dice, se metió la población en el bolsillo por su gesto. Donde se iba era, ¿quién es Roberto? Y el que hizo el gesto, ¿verdad? El que hizo el gesto, el que donó. El que donó los millones. Se tragó al pueblo. Tu jardín sabe lo que le hace bien. Husqvarna te acompaña con sus incansables desmalezadoras, cortas, césped, tractores y motosierras. Encontrá tu equipo Husqvarna en Chacomer y su red de distribuidores en todo el país. Somos Husqvarna. En El Fabriquero nos encargamos que tu experiencia sea única y que en cada ocasión generemos juntos momentos para recordar. El bar de moda, el bar de siempre, el bar de los amigos, El Fabriquero. Estamos en Fernando Luque y San Lorenzo. Seguinos en redes como Fabriquero PY. El Fabriquero, momentos para recordar. Llegó ayer Jorge Morel y no hay nada lo de Cerro. Primero, que Zapac le dijo a Víctor Villar, donde está sentado Edgar, cuando le dijo un volante, dijo, ni hablar, dijo Zapac, estamos llenos de volantes. Dos, Jorge Morel ya dejó de ser central. Ayer jugó con Cáceres de central. Sí, pero ya dejó de ser central. Él es más volante que otra cosa. En Estudiantes jugaba en central. En Estudiantes ahora veo. Sí. ¿Y van a echarle de Cerro como central? Y esa ¿Como es la central intención. o como volante central? Como central, como Central, defensor como central. zaguero central. En Estudiantes jugaba de defensor central, ayer en Amistoso jugaba de defensor central, pero ayer jugó para no perder ritmo y ser transferido. Y si no es transferido, seguirá en Guaraní. Guaraní no tiene intención de... Y en Estudiante alternaba, jugaba de central, jugaba de volante central. Yo le voy a respetar al niño. A él lo vimos más de volante que de central. Comenzó de central, pasó de volante. En la selección nacional volante, ¿verdad? Volante. ¿Cómo te va, Ramón Jiménez? Bien, Arturo, buen día. Un saludo cordial para vos, para la prensa, para la audiencia y para los compañeros. ¿Qué dejó el partido Ramón Jiménez, el gerente general de Guaraní, contra Luqueño? Contanos. Sí, el primer partido de la pretemporada sirvió mucho para el cuerpo técnico para ver cómo se movieron algunos jugadores. Pues sabíamos de lo que nos pueden dar los que estaban con nosotros. Bueno, una buena ocasión para observarle a los que se sumaron, ¿verdad? Obviamente no nos sirve mucho como parámetro porque el equipo viene saliendo de la pretemporada de trabajo muy duro, trabajo físico, y bueno, con el correr de la fecha, o sea, de los partidos amistosos va a ir mejorando esto, así que para llegar bien a la primera fecha. Bueno, ¿y lo de Morel qué hay? No, a nivel oficial no hay nada, Arturo, aparte de la transferencia, él va a ser al exterior, la idea la intención de la directiva es esa, ir afuera. ¿El pase cuánto tiene Guaraní del 100%? Es de Guaraní, el pase. ¿Íntegramente? Sí, así es, señor. No, sorprende Cerro, pero un jugador que, como vos lo estás diciendo, y vos, Guaraní, quien lo representa, Diego Cerrati, se piensa más en el exterior que acá. Claro, el jugador de selección es un jugador que puede jugar tranquilamente en campeonatos argentino, brasilero, mexicano. ¿Y por qué no de otros países de Europa también, verdad? ¿Por qué no? Pero a nivel oficial no hay nada, Arturo, así es que él está entrenando con nosotros, él pidió entrenar con el plantel para estar en ritmo, y así es que ya habiendo hecho pretemporada es mucho más fácil que se acople directamente al equipo sin tener que hacer trabajo diferenciado para unirse al equipo después. Lo que te estoy diciendo, Ramón Jiménez, que el propio Hernán Rodrigo, consciente, el técnico, que lo tiene a la vista, pero no lo va a considerar tal cual para el campeonato por una transferencia, digo. Claro, no, él sabía que lo de la alineación ayer es un tema más bien de tenerle en forma, pero él es consciente de que Morel está para salir. ¿Y cuándo se decide la salida de Morel, Ramón? Y bueno, depende de la oferta, de lo oficial que sea, la propuesta, y si es beneficiosa para las partes, jugador, club, entonces se hace la operación. Bueno, y contanos de la media cancha ayer de titulares, por ejemplo, Dorrego, Ríos, contanos. Dorrego, Ríos, está ahí también Gastón Gil Román, que yo creo que una vez que ellos se puedan trabajar más tiempo y se puedan acoplar, puede haber mucho juego colectivo allí, va a haber que hablar ese medio campo de Guaraní. Hablamos que sería la base ya con Dorrego, Rubén Ríos, Gastón Gil Romero y el Pilo Contreras. Eso va a definirlo el técnico, así que tenemos unos días para trabajar todavía esto, se viene
trabajo ya en Asunción, el amistoso con Olimpia, y bueno, con eso va a servir mucho para que vaya definiendo el onceno, como decíamos antes. Sí, señor. Y decimos, Ramón Jiménez, que lo de Morel, Jorge Morel, es afuera, no adentro. Es la posición de Guaraní. Afuera. Es la posición de jugador, la posición de Guaraní también, es afuera. Muy bien, gracias, Ramón, muy amable, gracias. Abrazo grande, Arturo, abrazo grande. ¿Por qué se dice onceno, vos? ¿Y por qué hay 11? ¿Y por qué se dijo el onceno? ¿Por qué no? ¿Y cuántos juegan un partido? ¿Y 11, Arturo? No, pero antes pues se decía el onceno que jugó. Y vos no podés decir onceno que jugó cuando jugaron, por ejemplo... 14 o 6, que hoy permiten 5 cambios, ¿verdad? Sí. ¿Que jugó, que inició? O que inicia sería, ¿verdad? No, antes pues se decía el onceno que jugó, y ahí se quedaba. Porque no había cambios. Brillante, porque no había cambio. Entonces decían el onceno que jugó, y vos te quedás con los 11. Sí. Hoy casi, vos dijiste onceno. Sí. Ah. Shell tiene los precios más bajos en todos sus combustibles. Carga los combustibles más avanzados del país y aprovechar los precios bajos. La mejor calidad al mejor precio. Shell, el emblema preferido de los paraguayos y también el que te ofrece los mejores precios. Asismed ya está presente para acompañarte en la ciudad de San Bernardino, sobre la avenida Luis Baché y Bicentenario, frente al Club Nacional, con los servicios de atención médica de consultorio, servicio de ambulancia, primeros auxilios, curaciones y suturas. Porque todos los días cuidamos de vos y tu familia. Asismed, toda la vida. ¿Vos nos diste la información de Aguilar, Felipe Aguilar? Sí. Vos nos dijiste a nosotros que podía jugar en Cerro. Me pasaron una información que le ofrecieron a Cerro. A ver, porque claro, sí podemos hablar que juega. De ahí a que sea cierto. No, pero se pueden, los empresarios te ofrecen. Sí. Vos sabés. Se tiene experiencia, 29 años, campeón con Nacional de la Copa Libertadores, central que está en Lanús, colombiano. Sí. Y nos lo va a considerar. ¿Qué periodista tenemos, colega de Lanús, niño? Porque ahí no vas a decir si es considerado o no para esta temporada. Sí. Vamos a avanzar con eso. O si hablamos con el jugador. 29 años. Tiene un recorrido importante ya en el fútbol. Atlético Nacional, Santos, Paranaense, Atlético Nacional. Bueno, le daban la información a Edgar. Y otra cosa, Gerardo, el tema de... Un detalle con Cerro, no menor. El cupo extranjeros. ¿Cuánto tiene, Río? Hoy tiene a Jam, Báez, Claudio Aquino, Moreno Martins, Carrascal 5, pero tiene 7, me faltan 2. 7 extranjeros tiene ese rollo. Baez ya contó. Baez ya contó. Es un detalle arquero. Baez a la izquierda, 2, tiene un argentino lateral izquierdo. Mediaquente tiene a Carrascal, Carrizo, Moreno Martins, Churín. Sí, señor. 7. Jam, Baez, Carrascal, Aquino, Pachi Carrizo, Moreno Martins, Churín, 7. Muchísimo. Entonces 7 extranjeros. Finalmente. El que sí está encaminando ahora su nacionalización, porque tiene a la abuela paraguaya, es Gabriel Báez. Allí bajaría a 6, pero igual lleva su tiempo otra vez, ¿verdad? Sí, solo que cuando tenés una raíz como la abuela más cercano. Abuelo o abuela. Pero abuelo, abuela, madre. El trámite ya te consideran. No. Tenés que tener el trámite hecho. Y que es el caso ahora de Aquino, que si no me equivoco a fin de año llega también a ese detalle de los 5 años. Pero ocupa como extranjero. Hoy es extranjero, por eso. Hoy tiene a Jam, Báez, Carrascal, Aquino, Pache Carrizo, Moreno Martín, Churín. Por allí veo difícil el tema del central. El central extranjero. O definitivamente viene, se gana el puesto y los otros van a tener que, por lo menos en torneo local, no. Copa sí. ¿Hace cuánto que se maneja que Alan Rodríguez va a ser referido? Y en las últimas semanas. No, ahora, ese ya fue hace más o menos 6 meses. 6 meses, el anterior, en otro equipo, ahora otro. Son Rosario Central y Gonzalo Belloso no quiere hablar, Gerardo. Y hay un colega rosarino que nos cuenta, Alan Rodríguez se habla de una ida, se habla y se queda acá. Lo de Jorge Morel descartado para Cerro Porteño. Con Flow podés tener Tigo Sport App y vivir lo mejor del fútbol. Conexión total con Personal Flow. Para más información ingresa a personal.com.py. Además la Boca Ramírez para poner punto final al tema del partido de Itagua, porque hoy surgió Libertad esta mañana. Él mismo no contó en el bloque. Pero es Itagua. Elegí Electrodomésticos Tokio para tu cocina, lavadero, tu sala, para cada parte de tu vida. Tokio, mejorando cada parte de tu vida con el pacto de confianza NGO. Descartado Jorge Morel a Cerro Porteño. Descartado, lo dijo Ramón.
No es Cerro, el mercado paraguayo. Mercado paraguayo. Prioridad desde afuera. Génesis es pH más 8 y te hidrata 3 veces más en este verano. Pedilo en tu punto de venta más cercano. Génesis es vida de frutica. Este domingo un Audi Q3, 50 premios en efectivo, una Toyota RAV4 híbrida, 600 millones, 2 PC Gamers y una Kia Sonet. Pedí CNT, se por Emoy. ¿Pusiste ya conmigo lo de Morel? Lo de Ramón Jiménez, la declaración de él, sí. ¿Que no va? No, y no. ¿No va? Porque uno dice por qué, cómo. Carrizo ya dijo, Jorge. Ya dijo. Sí, Carrizo. Pues, y acá tenemos que Jorge Morel no. Y nada, el fútbol paraguayo no es solamente Cerro. Son 7. Sí, señor. Llegaron las ofertas de verano a Bristol. Vení a aprovechar los mejores precios del país en heladeras, bicicoolers, congeladores, piscinas, ventiladores, aires, split y mucho más, sin entrega inicial. Acércate a cualquiera de las 70 sucursales en todo el país. Llámanos al 519-4000. Escribinos al 0991670000. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Bueno, Jorge Morel. Qué raro lo de la nube, ¿verdad? Cuesta tanto, vio. ¿Qué característica tiene Morel para vos? Para mí es más volante central que central. No, pero como la estética como jugador, voy directamente a eso. Mucha presencia física, buen juego aéreo. Lo quería, pero no tenía el monto para pagar lo que pedía Guaraní. Guaraní pedía algo así como 2 millones, 2,5 y poquito. La compra del pase. La compra del pase. El estudiante inclusive propuso volver a renovar el préstamo, no pero quería Guaraní préstamo, no quiere quería venta. préstamo. Guaraní quería venta. Y es muy parecido al Topo Cáceres también, por ejemplo, Jorge Morel. Es un tipo que tiene esa presencia jugando fuerte, de alto, volante central. Volante central, se mete casi entre los centrales haciendo esas tres que juegan los equipos generalmente con un volante central de marca, pero yo creo que dice... Un segundo, disculpa. Sí, como un segundo. Julián Micheles, ¿cómo te va? Buenas tardes. Hola Arturo, ¿cómo te va? Saludo grande de Buenos Aires, ¿todo bien? Todo bien, contanos lo siguiente, Julián, queremos estar muy bien informados. Hablan con la gente de Guaraní, hay una posibilidad, surgió que vuelva al fútbol paraguayo Morel, se mencionó incluso Cerro, y la intención de Guaraní es transferirlo al exterior en caso que no tenga continuidad en Lanús. ¿Por qué Jorge Morel no continúa en Lanús, Julián? Bueno, en realidad Jorge Morel ya se había ido de Lanús a Estudiantes. Cuando llega Jorge Almirón, o sea, recuerden que Morel llega cuando estaba Luis Ubeldía en Lanús, pero después viene Jorge Almirón que juega con otro tipo de mediocampista central y directamente prescinde de los servicios de Morel y ahí va a Estudiantes, que la verdad que tuvo buenas participaciones en el equipo de La Plata, pero bueno, terminó el contrato y no lo quisieron renovar y por eso vuelve para allá. No, por eso digo, Lanús, Estudiante y ahora, es decir, similares casos, ¿no? Sí, el tema es que en Lanús, por lo menos por lo que tenemos entendido acá, ya no tiene ningún tipo de injerencia ni de decisión sobre Morel, porque recuerden que había comprado un porcentaje del pase, después quedó medio raro, pero en teoría el porcentaje del pase que compró Lanús quedando en sociedad con Guaraní, después fue para Estudiantes, pero evidentemente fue a préstamo. Nunca quedó del todo claro la situación contractual, pero sí que por un motivo o por el otro no pudo tener, me imagino, el salto al fútbol argentino que él imaginaba, sobre todo en Lanús, porque bueno, justo al poco tiempo que llegó hubo un cambio de entrenador que tenía otra idea de juego y no pudo tener esa continuidad después de haber mostrado una buena carta de presentaciones de Granate. Cuando hablamos con la gente de Guaraní, con el Ramón Jiménez, que es su gerente, nos dijo el pase es de Guaraní. ¿Lanús no tiene participación en porcentaje? No, ya no. O sea, se suponía que la iba a tener y que la tenía cuando llegó, porque de hecho cuando Jorge Morel viene a la Argentina es porque Lanús compra un porcentaje supuestamente y además queda con una opción para comprar el otro. Lo que pasa es que claro, como a los 6 meses el entrenador le dice que no lo va a tener en cuenta y se va a Estudiantes, ya evidentemente Lanús deja de tener participación. Sí, señor, Lanús, Estudiante y ahora practicando en Guaraní por pedido del propio jugador, aunque sus pases, lógicamente, pertenece a Guaraní. Felipe Aguilar, ¿sigue en Lanús, Julián? Sí, Felipe Aguilar está en Lanús, estamos hablando de un colombiano de 29 años, defensor central, que llegó desde Atlético Nacional. En realidad su pase pertenece a Atlético Paranaense, pero antes de llegar a Lanús estuvo a préstamo en Atlético Nacional, donde supo ser campeón de la Copa Libertadores hace un par de años, y seguramente buscando ese nivel nuevamente. En Lanús la verdad es que no tuvo un buen primer semestre, le costó primero insertarse en el equipo, tuvo alguna que otra participación con una buena presentación, pero después
lesiones consecutivas lo sacaron de la cancha. Recién estaba repasando los números, 5 partidos jugados apenas en el semestre anterior, y la situación para este 2023 es que queda como primer suplente para la zona de la saga central, pero la realidad es que hay que ver, está a préstamo Lanús con una opción de compra, por ahora no mostró demasiadas cosas como para que el Granate haga la inversión, y bueno, y tengo entendido que podría darse una salida justo el otro día. Ayer jugó Lanús un amistoso contra Belgrano, todos los equipos en Argentina también se están preparando para la temporada, y la verdad es que tuvo un partido para el olvido, con un par de errores en el partido de los suplentes. Jugó Felipe Aguilar, un par de errores que se hicieron bastante virales en las redes sociales, por lo menos en el mundo de Granate, así que evidentemente por ahora no pudo volver a ser ese central prometedor que era en sus inicios en el fútbol colombiano. Claro, acá nos decían que Cerro Porteño conocido de algún ofrecimiento, su representante, si podría jugar en el fútbol paraguayo, y surgió la posibilidad ahora hicieron un comentario que a Cerro le acercaron, y por eso te preguntamos lo de Felipe Aguilar, y lo está describiendo vos. ¿Qué pasa con Iván Casal, Julián? Bueno, tuvo una lesión de rodilla, así que está perdiendo, lo tuvieron que intervenir por los meniscos, una recuperación aproximadamente de 2 meses, así que es un problema porque se está perdiendo prácticamente toda la pretemporada, no va a jugar ninguno de los amistosos, ni tampoco hacer la parte física fuerte con el resto de los compañeros, así que recuerden que la última vez que hablamos yo les había dicho que era una buena expectativa la de este 2023, pero evidentemente con la lesión le tocará arrancar de atrás. Igual tiene todavía todo el año porque está a préstamo hasta diciembre de este año en Granate, como para recuperar el tiempo perdido, pero evidentemente por el hecho de haberse perdido toda la pretemporada y siquiera haber sumado minutos en los amistosos, estará para contar para el entrenador a partir de marzo, me imagino. Bueno, y después contar o a disposición, o cómo es lo de Iván Casal, puede llevar más tiempo por su lesión. No, lo que habían dicho del lado de Lanús es que la recuperación debía ser más o menos entre 2 y 3 meses. Esto fue no tengo exacto la fecha, pero a mediados de diciembre, imagínense, así que ahí anda haciendo trabajo de kinesiología, no fue parte de la concentración en la pretemporada especial que hizo durante una semana Lanús, sino que queda quizás en el polideportivo, trabajando con los kinesiólogos en el gimnasio y demás, recuperando y fortificando la zona, pero esta cuestión de que la pretemporada tan importante que es siempre para todos los jugadores, no pudo hacerla a la par de sus compañeros y mostrarse de repente y ser opción para Kudelka, que lo había elogiado. De hecho, en uno de sus primeros partidos lo puso, recordarán ustedes aquel partido donde Casal se golpeó la cabeza, y después le costó volver a sumar minutos, pero bueno, ahora este contratiempo por la lesión en la rodilla lo vuelve a complicar para el arranque de año. Bueno, Julián, muchísimas gracias. Hablamos de Lanús, lo que pasaba con Morel, fuimos por lo de Felipe Aguilar y concluimos con Iván Casal. Chao, Julián, gracias por tu tiempo. Abrazo grande, Arturo, para todos. Chao, gracias, chao. muy amable, Julián Micheles. Lanús le lleva préstamo, así fue, ¿verdad? Sí. Lanús Estudiante. Lanús Estudiantes. Los dos tuvieron opción. Lanús Estudiante. No tenían con qué para comprarlo, esa es la realidad. Y ahora se queda Morel esperando la oferta. Dijo Rodrigo López lo tiene entrenando, pero sabe que no va a arrancar, dijo. Pero tampoco si la oferta no llega, Arturo, yo creo que la va a usar. Sí, se va a quedar. Puede usar. Si no se da. Sí, de hecho. En Coop sabemos que lo más importante es el bienestar de la familia, por eso te brindamos productos de la mejor calidad para cuidarte desde adentro. Queremos que vos compartas y disfrutes de tu familia sin preocupaciones. De los lácteos nos encargamos nosotros, el resto nadie lo hará mejor que vos. Lácteos Coop, el sabor de la familia. Bueno, y entonces nos corre lo de Felipe Aguilar. Muy suplente, difícil, no anda bien, con un blooper ayer, eso lo dice sin ninguna cizaña el colega, porque surgió la posibilidad de que le habrían ofrecido a Cerro Porteño. Cualquiera puede ofrecer. Que de hecho, claro, cualquiera puede ofrecer. Jugador, más todavía sabiendo que Cerro. Y lo pudieron haber llegado a Cerro, ¿por qué no? El tema es que cualquiera puede hacerlo, los empresarios te hacen llegar, sí. Los intermediarios te hacen llegar nombre. Arturo, mirando... Perdón, un segundo, ¿le puedo llamar a Oscar Gavilán? Teodoro Arce, no me dan bola. Ustedes son así. Si el tema no le interesa, dígame, no me interesa. Teodoro Arce iba a llevar una escribana o un escribano y le dijo no a Mallorquín.
Que ayer el presidente nos dijo que sí. Que ya estaba Y bueno, todo arreglado. pero queremos hablar con el técnico si practica o no practica. Que lo Ay, que no no hay practica. loro, ¿Vale? Loro. Vale. Y nuestro amigo ¿Ovelar? Loro, Y Loro queremos Velar. hablar con él, Oscar Gavilán. Es un caso raro en el fútbol paraguayo. Forma parte de una negociación. Y el jugador es Que no renuente. está de acuerdo el jugador. No está de acuerdo el jugador. Y ustedes no me dan bola, será. Teodoro Arce es buen jugador. Muy buen Muy bueno, jugador. sí. Y no me dan bola a ustedes. Parece que Muy están bueno. en el Picante. desierto. Extremo picante. Y si el Profundo. técnico lo quiere y lo necesita, y el chico dice no, ¿cómo hace? Y la última palabra tiene el jugador. ¿Es así? No me dan bola, será. Predicando en el desierto, estaba comandante. No, así, uno, güey. uno se preocupa con la presión, no me dan bola. Sí, no me la vida. Si no, ustedes no tienen la información, no sirve. Hace más de 150 años, los lubricantes Móvil acompañan la evolución de los motores trayendo tecnología e innovación para vehículos de todo el mundo. Descubrí la tecnología móvil para que tu motor dure más. Si hay movimiento, hay móvil. Sin importar el destino ni la distancia, manejar en ruta siempre implica ciertos riesgos. El seguro de automóvil de Panal Seguros cuenta con cobertura para conductores de plataformas y particulares. Asegura tu vehículo con el plan que mejor se adapte a tus necesidades. Cotiza tu seguro de automóvil desde www.panalseguros.com.py y sentí la confianza. Rodrigo Barín viajó. Llamarle para Lucas Domenech, quien lo representa, porque si es efectivamente Santos Laguna, Puebla no. Se fue Rodrigo Barín, se fue, ojo. No, anduvo bien en Libertad, jugó poco. Era un gran prospecto, al menos. Me llamó muchísimo la atención cómo definía, era goleador, recorría muy bien el medio campo. Guaraní le duplicó su salario. Sí. Juan Alberto Acosta dijo cuando iba a ser transferido. Después lo llevó a Libertad porque era es buen jugador. Pero no tuvo la continuidad necesaria allí. Ahí. ¿Cómo a veces este tipo de jugador no puede llegar a tener esa continuidad, Dani Arturo? Siendo bueno. Porque este Bogarín es bueno. Pero en Libertad no hay luego, salvo algunos. Porque Daniel Garnero, ¿cómo se llama el que juega a la derecha? Villalba, Tito. El otro. Que estaba en Guaraní. Apellido corto. Merlini. La puta, nos fuimos a meter un partido en Cancha de Sol. Sol Libertad. Cancha de Sol está muy cerca de la cabina. Merlini se da la vuelta, Merlini, Garnero con él, hasta que fue cambiado. Después perdió la titularidad Merlini. Sí. Después volvió Merlini. Iván Casal se lastimó, o era titular, se lastimó, le costó volver. En Libertad la estabilidad cuesta. Para algunos. Bocanegra, el jugador de Niño, no Bocanegra, el otro. Barbosa es el jugador de Garnero. Él está siempre. Él está. Solo una sanción. Él está. Barbosa y 10 más. Así mismo. Para Garnero Barbosa, sí. Ahora se fue. ¿A dónde se fue Barbosa? No, Bocanegra que se fue. Bocanegra que se fue queda a Guaraní, Nacional. Bocanegra fue a Bocanegra fue al Nacional Uruguayo. Barbosa sigue. Y de ahí vos tenés él no tiene a mano Marcelo la entrevista que le hicieron ustedes A ayer Baba, el técnico de... Vos no tenés tu computadora. Voy a buscar, ayer en el Extra se hizo una entrevista porque ahí va Zamudio. Zamudio no quiere hablar, Gerardo. ¿Qué es lo que le pasa a Miguel Zamudio? No quiere hablar. Habrán sido compañeros Baba de Miguel en Libertad. Sí. Pues sí. La primera época. ¿Coincidieron ahí? Sí. Y no atiende Zamudio. Y para las fiestas estuvo Jorge Baba aquí en Paraguay y allí se enteró en las noticias que estaba libre Zamudio, averiguó el número de Zamudio, le escribió y se fue. Así fue. Vino Baba por una cuestión particular al país. Y mirando las noticias se entera que quedó libre Zamudio, averigua su número, le escribe y lo lleva. Ese es hacer gestión también, ¿eh? De Liverpool. Sí. El entrenador también. Y tiene copa Libertadores, fase de grupos. Rápido en algunos aspectos, ¿verdad? Salió campeón el año pasado. Sí. Y se lleva un jugador interesante, si bien... ¿De experiencia? De experiencia, buena zurda. Te invitamos a conocer Carry, una nueva marca de vehículos utilitarios, desde el minibús con capacidad para 11 personas hasta los utilitarios de doble cabina y cabina simple. Están preparados para llevar tu negocio al siguiente nivel. Visítanos en Choferes del Chaco y José Asunción Flores. Carga tus sueños y toma el camino más seguro al crecimiento con Carry. Pinturas Corona te da mejor rendimiento, mayor protección, máximo cubrimiento y mayor resistencia. Búscalas en tiendas Corona o en tu ferretería o pinturería más cercana. Pinturas Corona, la pintura que cubre a solo 2 manos. 12:38. Cuando hablamos de yogur, ¿qué marca pensás?
Lactolanda sin duda alguna. Lactolanda ha obtenido por octavo año consecutivo el Top of Mind 2022 como la marca más recordada y consumida del país. Lactolanda, la marca número 1 en lácteos. Llegó la promo verano sobre 2 ruedas de Kenton. Aprovecha los grandes descuentos. Kenton Forza 150. Antes cuotas de 355.000 guaraníes, ahora 334.000 guaraníes. Visítanos en nuestras sucursales o escribinos al WhatsApp 0976 101010. Chacomer, respaldo total. Al instante va. La mejor opción para instalar su industria, depósito o fábrica. Urbanización Centro Industrial de Villeta 1 y 2, ubicada en el sector industrial con mayor desarrollo del Departamento Central. Más info al 413-7000. La Paraguaya Inmobiliaria S.A. asegura su inversión. Último mes de la promo Kumo Tire. Comprando 3 cubiertas te llevas una más de regalo. En todos los modelos de cubiertas para automóviles, camionetas y utilitarios. Es momento de renovar tus cubiertas. Pasa por Chacomer, Casa Central o sucursal de Chacomer Cuatro Mojones. Aprovecha la promo y llévate una cubierta Kumo gratis. Kumo, mejor en todos los caminos. Cada vez falta menos para llevarte el camionazo de Electrovan. Recordá que comprando productos de las marcas Speak, Quick, Wonk o Atlas está generando cupones electrónicos. Acércate a una de nuestras 31 sucursales o ingresa a electrovan.com.py. Electrovan, 15 años mejorando tu calidad de vida. Hace el tour verano PY, entra a las redes sociales de Erimark y descubrí los lugares hermosos para pasar estas vacaciones, pero antes pasa por Erimark y equipate con los accesorios que necesitas para viajar seguro. Erimark, lo que la fábrica no te dio. Indalco Seguridad en Ciudad del Este, zapatones Bracol 100% cuero, cascos, caretas, protectores auditivos y guantes para trabajo. Supercarretera Camino a Hernandarias a 800 metros del viaducto kilómetro 4. Teléfono 061 570 570. Indalco SRL. Por cargas de 150.000 guaraníes en Quantum 98 aditivada, Suprema 97 aditivada, Supra 95 aditivada, Standard 90 aditivada, Diesel Elite, S10, Diesel Go S50 y alcohol. Participás por cientos de tanques llenos semanales. Y con Supra 95 aditivada, duplicás tus chances para el sorteo semanal. Envía un WhatsApp al 0992-606-000 y ya estás participando. Copetrol, vamos. Oscar Ramírez, ¿cómo te va? Arturo, pongo más espacio en mi radio, está en sintonía contigo. ¿Cómo estás? Un gusto, Arturo. Un gusto. Buenas tardes. Buenas tardes. Oscar Ramírez, esta mañana hablamos que Libertad propuso y se juega en Itagüí, ya está definido. Sí, ya está definido, Arturo, ya está definido. Incluso estaba mirando, recién pedí el reporte de del porcentaje de venta de las entradas, ¿verdad? Te digo, Arturo, por ejemplo, preferencia en Encarnación, hasta ahora se vendió 446 entradas. Platea Orqueta se vendió 1419, Gradería Norte Orqueta 589 y Gradería Sur Orqueta 501. En total se vendió 2.955 entradas hasta ahora. Esa es la 2.955 en total, entre Encarnación y Orqueta, Arturo. Pero ya definido, ya hablamos de esto, incluso hablé con referentes de Orqueta también. En fin, definido, que jugamos en el 12 y punto, no podemos estar con la duda, con la incertidumbre, ¿verdad? Tiene dedicatoria tu palabra, Oscar, porque te cuestionaron el tema de público, que estuvieras decidido, no sé si fue decidido. Yo entiendo, Arturo, pero esto yo no pedí, Arturo. Nosotros también, y te lo digo a vos y de todo corazón, yo me debo a mi gente. A mí me pusieron de presidente de la UFI los dirigentes, tanto de Orqueta, Encarnación y los 208 ligas más. Yo no me fui a pedir ni comprar facturas, yo estoy ahí porque soy una persona institucionalista, y esto dijimos que se iba a jugar en el Estadio Defensor del Chaco porque había un compromiso de la APF que se iba a jugar ahí. Ahora, que después la APF no pueda cumplir por mantenimiento, por puesta a punto, es otra cosa, ¿verdad? Pero yo no, realmente, yo dije también porque antes de mi reelección, había un compromiso de la APF de que tanto la final del Nacional y del Interliga se jugarían en el Estadio Defensor del Chaco. El Nacional no jugamos, y ahora el Interliga no podemos jugar. Por eso quiero dejar bien claro ese tema, Arturo, porque me pueden reprochar, pero tengo que aclarar también, porque yo me debo a la gente del interior. Me debo a la gente. ¿Yo qué tengo que defender? Tengo que defender los intereses y
voy a estar siempre al lado de Encarnación y de Orqueteña, sea lo que sea, frente a cualquiera voy a estar siempre en esa posición, Arturo. Bueno, ¿qué más se puede agregar a esto? Vos estás hablando de cuánta cantidad de boletos vendidos acá. 2.455. 2.955 boletos vendidos, en fin, yo creo que va a ser una gran fiesta. Estamos hablando siempre con Jorge, con los referentes de la Liga Orqueteña, con la presidenta, en fin, yo estimo que va a ser una gran fiesta. Vamos a cuidar todos los detalles, está todo planificado, está todo organizado, el tema de seguridad, el tema de circuito, el tema de distribución de hinchadas, en fin. Todo está previsto, Arturo. Estimo que va a ser una gran fiesta, como siempre fue el Interligas, y el que se corone campeón va a ser un digno representante nuestro en Intermedia en el 2024. Sobre esa cantidad de entradas, ¿se sabe más o menos qué número se vendió para la gente de Orqueteña, presidente? Que en principio parecería que es la hinchada que está más... Número, te digo, Jorge, en realidad la platea que se vende como preferencia a Encarnación hasta ahora compró su sector 446. Orqueta su sector entre preferencia, la gradería sur y norte, compró por un lado 1419, 589 y 501. Estamos hablando 2500, casi 2500 Orqueta, ¿verdad? Entonces la mayoría está aquí de parte de Orqueta. Y es importante de Orqueta, porque sectorizamos la venta también, ¿verdad? Lo que es para Orqueta se vende en Orqueta o en cualquier punto de la República, pero para orqueteños, y en Encarnación exclusivamente para lo que es el sector de Encarnación, Jorge Niño. Sí. Importante por el tema de la organización, ¿cuántas horas antes se abrirán los portones el domingo? Vamos a abrir a las 13 horas, 14 horas, porque tenemos unos números también, unos números artísticos, una previa del partido, del encuentro, con números artísticos tradicionales, en fin. Así es que a las 13 horas vamos a abrir los portones para que haya comodidad, en fin, el público pueda disfrutar, porque hay que reconocer que tanto Encarnación como Orqueta vienen de lejos, entonces para que puedan estar tranquilos en el recinto, ¿no? Correcto, presidente. Vamos a estar en contacto. Cualquier novedad que se vaya presentando a lo largo de la tarde, mañana en la semana, igualmente hay muchas expectativas sin dudas de cara a lo que será este partido allí en Itagüí. Gusto, muy amable. Un gusto, Jorge. Lo que sí te digo también que hay una avalancha de acreditación de colegas de ustedes. Eso sí hay mucho. Sí. Mucho y poca cabina. Así que vamos a ver cómo nos acomodamos todos también. Ese es un detalle no menor. Cómo nos acomodamos también, ¿no? Sí. Muchas gracias, Jorge Niño. Muchas gracias, Arturo, a todos los compañeros del gran equipo de fútbol a lo grande. Así es que Monumental. Un saludo cordial a todos los amigos del interior. Muchas gracias. Muchas gracias. Allí la expectativa también de parte de la prensa no es para menos. Y hay 6-7 cabinas nada más, y por lo menos creo que hay pedido ya de 10 o 12, sin dudas, detalle no menor, y principalmente por todo lo que mueven Encarnación y Orqueteña para esa final, y también los medios capitalinos que van a estar presentes, entre ellos por supuesto Fútbol Grande Monumental, con el relato de Jorge Casal y el comentario de Jorge Niño Sosa para ese partido. La Plata Empeños, la primera casa de empeños del país con certificación internacional ISO 9001. Te ofrecemos mucho más dinero y toda la tranquilidad de empeñar con la mayor casa de empeños del país. 52 locales disponibles para brindarte la mejor atención. Empeñá seguro, empeñá en La Plata. www.laplata.com.py. Seguimos creciendo para vos en los servicios para tu Toyota Camión Hino. Habilitamos un nuevo taller en la sucursal de Abasto para mantenimiento preventivo, mecánica general y más. Visítanos en Avenida Defensores del Chaco y Algodonal, frente al mercado de Abasto. Llama al 619-0000 para agendar tu cita. 12:47. Mili Empeños, venta y arreglos de joyas de oro y plata. Empeño a mejor cotización. Sarmiento Casi, Profesor Cabral, Concepción. Universidad San Lorenzo te ofrece carreras acreditadas por la ANEAES, bioquímica, contabilidad, derecho y otras carreras. Llámanos al 235-8000 o ingresa a unisal.edu.py. Salud Protegida es un servicio médico integral que le ofrece cobertura nacional. Avenida Perú 222, esquina Eligio Ayala. Teléfono 319-0000. Salud Protegida, disfrute más la vida. Asado y fútbol Álamos, porque si es vino es Álamos. Distribuye y representa Frutos de los Andes. Jorge Baba, el técnico de Liverpool uruguayo, conocido nuestro ex Libertad, Guaraní, se lleva a Miguel Zamudio. A continuación el ex arquero uruguayo, hoy entrenador del Liverpool uruguayo, y la contratación de Miguel Zamudio. Bueno, tuvimos una gran temporada, nos posibilitó no solo salir campeón en medio local, sino que por ende ir a la fase de grupo de Libertadores por primera vez.
Y bueno, pero no dejamos de ser un equipo joven, muy joven, con la mayoría de jugadores del club. Y bueno, necesitábamos gente de experiencia. Y bueno, Miguel, pensé en él porque es un jugador que tiene un recorrido exuberante y bueno, tenía un gran presente. Pude seguirlo en el tiempo que estuve yo atajando los últimos años en Guaraní y sobre todo este último año en Libertad, y creo que nos puede aportar mucho, ¿no? Dentro de la cancha y fuera. Claro, claro. ¿Y cómo se dio todo? ¿Te enteraste que por ayer quedó libre en Libertad? ¿Tenías el contacto? ¿Cómo se dio el contacto con él también? No fue difícil por allí en estos días convencerlo. Hoy observamos una imagen ya también en los medios aquí uruguayos que ya está entrenando con ustedes Miguel Zamudio. No, el hecho fue que, bueno, nosotros en diciembre entrenamos para dejar el plantel en condiciones para este año, y nosotros, nuestro lateral izquierdo se lesionó de gravedad, y bueno, empezamos a buscar, el primero en el medio local, y yo justo tuve casualmente un viaje a Asunción, por otros motivos, trámites, y siempre me interiorizo, pregunté por Miguel, porque siempre fue un jugador que me gustó, y me llamó la atención que me iba a renovar en Libertad. Y bueno, me la jugué, busqué su número, porque no lo tenía, hace años que no hablaba con él. Y bueno, lo contacté y le dije la posibilidad. Yo creyendo que realmente iba a tener de repente otras ofertas más autoras en lo económico, ¿no? Pero bueno, me gustó la posibilidad, la parte de lo deportivo, de jugar la Copa Libertadores nuevamente. Y bueno, después se fue muy rápido porque bueno, él estaba libre y estaba muy entusiasmado con venir, ¿no? Sin dudas, la puerta importante allí a la vidriera, si se puede decir, es la presencia en Copa de Liverpool. Bien decías, tenemos un plantel joven, pero contar con un jugador de la experiencia de él, que en su momento, me vas a corregir, llegaron a ser compañeros en Libertad en la primera época, ¿verdad o no? Porque decía después mucho conseguiste su número, pero coincidieron esa vez, Jorge. Exacto, él me gusta cuando yo estaba atajando todavía con Torrente, si mal no recuerdo. Bueno, pues yo me fui y siguió jugando, y siempre fue un jugador que a mí me quedó en la retina, ¿no? Como varios, pero en esta posición siempre me quedó en la retina. Y llamó mucho la atención después de los años cuando lo vi jugando en el pliegue que tenía. Y bueno, no pasó mucho tiempo, si bien fueron 2 años, y bueno, a ese jugador allá puede sentirlo, pero cuando vi que lo llevó Libertad, por algo lo llevó, y jugó todos los partidos de Copa Libertadores pasada. Hicimos un seguimiento y tiene una cantidad de minutos importantes y una continuidad que después nosotros lo conocemos, ¿no? La calidad y la experiencia la tiene, y queríamos hacer un seguimiento de los minutos que había tenido. Fueron bastantes el último año, el último semestre, así que bueno, creo que no hubo mejor opción, y el club hizo un esfuerzo enorme porque habitualmente no es un club que contrate extranjeros, es un club muy modelo, pero no deja de ser un club humilde que va en crecimiento. Y bueno, por suerte lo pudimos tener acá con nosotros. Sin dudas. ¿Cuándo está arrancando el torneo uruguayo, Jorge? Expectante también, seguro el mes de marzo, cuando se realiza el sorteo en fase de grupos de la Libertadores. Que nosotros damos inicio al torneo la primera semana de febrero, pero tenemos la final de la Supercopa que la disputan los 2 equipos campeones en el año, que es Nacional y nosotros, el 29 de enero. Así que bueno, estamos apuntando todo para el 29 de enero. Y en este caso, por suerte, porque tenemos un movimiento bastante amplio en el plantel, lo que va a ser el debut de Libertadores ya nos va a agarrar con 7 partidos al menos del campeonato local. Sin duda, ya lo va a tomar con ritmo. Es más, veremos cómo se da el sorteo, si por ahí nuevamente no te tenemos por aquí, enfrentando a algún equipo paraguayo, decís que cada tanto venís por aquí, por algún papeleo, sobre alguna amistad también por allí que dejó el fútbol, nuevamente tenerte pronto por el país, Jorge. Ojalá, que es un lugar que me gusta mucho. De hecho, te repito, estuve hace unos días ahí, y bueno, es un lugar que realmente me siento muy cómodo. Estar en Asunción, estar en Montevideo, para mí es lo mismo, me desempeño de muy buena manera, me gusta estar, conozco mucha gente, dejé muchos amigos, y bueno, siempre me gusta estar por ahí. Fútbol a lo grande. El fenómeno de la siesta. Ahora el técnico de Liverpool, donde va Juan Zamudio. Aprovechar nuestros mega descuentos en Punto Farma. Hoy viernes 13 de enero tenés hasta 60% de descuento en productos seleccionados hasta agotar stock. Te esperamos en cualquiera de nuestros 500 puntos del país o realizar tus compras desde la web www.puntofarma.com.py o llamar delivery 61 61 000. Mega descuentos en Punto Farma. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y además tu economía. Vení a conocer los nuevos centros Yokohama sobre la
las avenidas Aviadores del Chaco y Félix Bogado, en donde te ofrecemos la mayor variedad y todos los servicios para tus neumáticos. Yokohama Neumático, con la mejor relación precio-calidad. Llega la Feria Garage del Shopping Mariscal, todo un shopping con descuentos. Te esperamos hasta el 16 de enero en planta baja del bloque A, con lo mejor de la moda, hasta 60% de descuento en locales adheridos y beneficios con bancos. Encontrá más info en www.mariscal.com.py. Shopping Mariscal. Entonces en Itagüí, ¿cuántas boletas vendidas ahí hasta ahora? 2.955. Y de las 2.955 es 70-30 a favor de Orqueteña. ¿Y la capacidad del estadio? 70-30. 70% de los hinchas de Orqueteña compraron las entradas y solo un 30% de los hinchas de Encarnación. Yo estuve vez pasada en Carapeguá mirando Encarnación Agrícola. Al partido anterior. Sí, no llevó mucha gente. Encarnación. Salvando la corta distancia que hay entre Encarnación y Carapeguá. Yo estuve ahí cerca y no. No se llenó la preferencia. No. O sea, hubo buen número, pero no llenaron. Sí, por eso me extraña muchas veces que la cantidad de gente que pudiese venir. Capaz me equivoco, ¿verdad? Pero la capacidad del 12, ¿cuánto sería, Jorge? Y en principio es para 8.000, 10.000 personas. El último reporte allí. Un Cerro 12 fue el que más cantidad de ingresos tuvo ahí. Un Cerro 12 de octubre. Pero, y por eso dice Ramírez. Por eso es eso. Están criticando. Claro. Que y hay lo que está 3.000. diciendo es: el defensor iba a ser demasiado. Coincidimos ahí. Eso nomás. Así nomás. Si necesitas consultorios médicos, vacunatorios y estudios médicos al mejor precio con la mejor atención, anda a Rapidoc. Ginecología, obstetricia, medicina familiar y muchas otras especializaciones. Comunicate al WhatsApp 021-729-3030. Rapidoc, clínicas médicas. Crecer Inmobiliaria te presenta la oportunidad de cumplir el sueño de tu terreno en la urbanización Playas de Carmen. Un barrio pensado para casas, quintas y familias que desean disfrutar la hermosa ciudad de Carmen del Paraná. Cuotas de 299.000 guaraníes, mínimos requisitos, con todos los servicios y cuenta con un clubhouse para disfrutar en familia. Contactanos al 0993-3843-63 o al 021-338-1199. Crecer Inmobiliaria. Sentite bien y mejora tu figura con GreenFit. GreenFit es el aliado ideal para verte y sentirte mejor que nunca. GreenFit, con componentes naturales que ayudan a reducir la grasa corporal, disminuir el apetito y mantener tu nuevo peso. Encontrá GreenFit en todas las cadenas de farmacias del país. Elegí GreenFit y viví el placer de sentirte bien. Calidad, éticos. ¿Dónde querés ver el partido de Cerro? ¿Vos contra quiénes? Me quiere ver el sábado Tacuarí, Cerro, en Parque Azulgrana. Si es que no dan permiso, obviamente. ¿Y si no te dejan entrar? Y bueno, ¿qué vamos a hacer si no nos dejan entrar? No lo vamos a morfar. ¿Alguno le llama a chiquearse si en el camerón? Sí, ayer yo estuve hablando con Cojete, pero tenemos que hablar con Francisco para que... ¿Y si no te dice que por qué tiene que entrar acá, Edgar? ¿Qué te dice? Yo creería que no va a dejar entrar, ¿verdad? ¿Y si no te deja entrar, qué pasa? Y bueno, ¿y qué vamos a hacer? ¿Y si vamos a respetar? ¿Y si crees que sos un espía vos? No, espía no. Nosotros queremos ver, queremos aprender, y aparte quiero sacarme la duda. ¿De qué duda lo que La duda de quién pondría en el equipo A para el inicio, que sería contra Emiliano, ¿verdad? El primer partido. Y nosotros los entrenadores pues siempre vamos para ver qué nos deja, ¿verdad? ¿Qué hay? ¿Cómo juega te va por curioso, ¿verdad? Curioso y aprender. Siempre nuestra temática como entrenador es la de aprender, y más todavía de Francisco, que para nosotros es el uno, así. Te lo digo sin ruborizarme. Nosotros le tenemos un gran cariño, le tenemos un gran respeto. No es caprichosito, Arce. Y se dice a veces... Se dice, si vos le tenés, si tenés una amistad y querés, a veces uno pierde la objetividad por el cariño de las personas, por el respeto, por el cariño. ¿Qué es caprichosito? Ustedes los técnicos son todos caprichositos. Pero eres la caprichosito. Caprichoso. ¿Cuál es el motivo? ¿Por qué no cambia? ¿Porque juega de la misma manera? ¿Porque le sostiene más a uno que a otro? Esos son caprichos, amigo. Pero muchas veces el técnico cree en un determinado jugador. Pero yo no digo que no crea. Yo no estoy diciendo que el técnico tiene que creer. Primero, el jugador tiene que creer en el técnico. Muy bien, Arturo. Coincido contigo. De ahí lo vamos a partir. Es la clave. Es la clave. Se mueve la ficha donde yo, jugador, debo creer lo que me está diciendo y debo respetarte por lo que sos. Tiene que haber un convencimiento. ¿O vos crees que cuánta gente fueron presentados técnicos y el jugador dice, en el ojo? A mí me pasó.
A mí me pasó. ¿Vos pensaste que te presentaron como técnico? No, como jugador. Al revés, yo era jugador y hablaba al entrenador. Te estoy diciendo, parece que no me entendés. Y te entiendo, Arturo, me pasó. Le presentan a un técnico, vos sos jugador. Yo decía, de razón. Mavio, ¿qué es lo que está hablando? Ocurre, Arturo. Entonces, si viene un técnico... Convence. Vos sabés ya quién es. Y efectivamente reafirma lo que vos pensás de él. Ratifica. Entonces vos decís, ¿cómo que no? Este. ¿Cuándo niña gana? Aunque no gane. Vamos a hablar el mismo idioma. Sí. Y así nomás. Después está el técnico motivador. Hay varios motivos. El técnico distante. Que habla poco. El que se queda en el banco y no sale. Entonces sí. Los perros dicen de eso. El otro nomás lo le hace todo. El otro o se queda en el banco y no sale. Acá yo en el banco soy técnico. Sí. Y el otro está en el otro lado, grita un quilombo. Entonces vos decís, ¿y este técnico qué es lo que dice? Después él puede decir por dentro, ya le enseñé todo ya. Sí. ¿Qué es lo que le voy a decir más? No voy a hacer ni un figurete que voy a estar gritando para que me vean. Después está el técnico de la semana. El que trabaja muy bien en la semana, que planifica bien los trabajos, pero en el día de no es bueno. Hay técnicos que son buenos en el día de. El domingo. Apenas vos Cerro tiene un amistoso con equipo boliviano 22, comandante en la olla para que vos te vayas contra Oriente Petrolero. Domingo 22. El domingo juega. Ojo, no te digo, Vamos a irnos doble escolaridad. Vamos a irnos, ya nos comprometimos con Juan Daniel, que es mi vecino, que está cerca. 22, tomamos unos mates y nos vamos. Con el equipo Oriente Petrolero. Y vamos a ver también ese partido. Pero yo le respeto mucho a Chiqui, pero tuvo sus equivocaciones, como todo, ¿verdad? Pero este es un juego donde las equivocaciones siempre están a la orden del día, Arturo. El entrenador es equivocarnos lo menos posible nomás. Pero son caprichositos los técnicos. Sí, podría ser, pero es equivocarte lo menos posible, es darle en la tecla, no casi siempre, porque el fútbol es un juego donde no estás excepto a los errores. Pero vos te imaginas que cuando viene un cambio, no le cambian al plantel, le cambian al técnico. Eso nosotros lo tenemos bien asumido, Arturo. Sí, no el primero que vuela es el entrenador. El fusible a... ¿Vos estás en Carapegó ahora? No, ya hay cuama la areta. De tipo, ve cuántos detractores va a tener Carapegó si no gana el primer partido. Y es así. Primero si no gana ya te revienta. Pero Arturito, mira. El tipo hacía sexo 100 veces corrida. ¿Qué es lo que me mira? No soy ni yo, papá. Porque es lo que me mira. Él di que no dije yo. Dice que. Hacía, eso me contó el querido Alvarito Ayala. No sé si te escuchaste. Sí, Alvarito, sí. Olirá la legenese. Y entonces un día con Alvarito, filósofo de la vida, Alvarito Ayala, que hacía la siesta inolvidable en Canal 9, vino acá a trabajar, estuvo en otros medios. Decía, yo te voy a decir lo que es el hincha. No hay nada, todo normal que yo sepa, había Humberto Velar. ¿No quiere hablar Humberto Velar, vio? Todo normal, dice. No, que va a estar todo normal. No está. Está en Foz, Humberto. Y Gavilán. ¿Y quién dirige? No. ¿Está bien? Y bueno, ¿dónde me quedé? Alvarito Ayala. La siesta inolvidable, ¿verdad? Sí, estábamos hablando con él. Mucha gente que no puede solía mirar mucho eso. Alvarito Ayala. Y un día hablando con él me dice, te voy a contar lo que es el hincha para que describirte lo que es un hincha. ¿Y cómo me describí? ¿Vos sabés quién es Alvarito Ayala? Sí. ¿Y ya escuchaste la historia del hincha? Sí, también. ¿De vos escuché? ¿Y vos? No. ¿Qué dice que vos no escuchabas el otro programa? No, claro que escucho. El único programa que yo escucho es... Bueno, listo. Fútbol a lo grande. Fútbol a lo grande, toda la vida. Toda la vida. Bueno, y veo listo, el de las 6 de la tarde. Está bien, no hay problema. Ya está, ya. Y le dice Ganuel de Cebola. No soy igual, soy sincero. Cuando vos te fuiste a traer el trigo, yo tenía el pan bajo el pan bajo brazo, No sea bola. Dije, bien, pero trigo. O la harina. No. Trigo. Y yo tenía, cuando vos te fuiste a buscar el trigo, yo tenía el pan bajo el brazo. Pero no tengo por qué mentirte. Bueno, y Alvarito, puta lo que dice, el mismo que te se abraza porque festeja un gol, es que te destroza el otro día. El tipo puso una visión en el diario. O virá, dale, no hay más redes ahora, redes sociales. Hago sexo con 100 mujeres distintas. ¿Qué es lo que me mira, Darío? No, o sea, una detrás de otra.
Se va a alquilar hacia Ñuazú, un escenario, pone una cama, pone un toldo. Un animal este. Es un animal. Este es un loco, los perros. Este es un tarado. Y comienza la función. Y termina con la historia. La que ya sabes vos. Te estoy escuchando atentamente. Vos ya sabés. No, señor, no. Vos ya sabés de memoria, ya conté 100.000 veces. Y comienza el tipo con la primera. Vos te reís de mí o del tipo. No del tipo me estoy riendo. Porque me imagino. Con Super Espuma viví más despierto y disfruta de un descanso superior en tu somier de calidad. Seguinos en redes sociales Super Espuma PY en Instagram y Super Espuma en Facebook y estate atento a las promociones que se vienen. Super Espuma viví más despierto. ¿Qué tal, Arturo? ¿Cómo te va? Saludos. Escuché que Cerro Tacuarí se va a jugar en La Ollita. Se cambió el escenario, se va a jugar en La Ollita. Gracias. Iba a ir el panel, pues No, pero nosotros. Y nosotros periodistas nos tragamos la información. En La Ollita, Adriano Irala. Nos queda más cerca. En La Ollita. Mejor. Y gracias, Sergio Lausecker. ¿Y dónde nos quedamos? Empezó la primera. Que empezó con la primera a... Los perros, este es un loco ahí, los perros. Después llegó a 6-7 y los perros se comunican por WhatsApp. Y Valera, tipo será, ¿eh? Y no era que vos le mandaste, no, qué puta. Ojo ese Ina. Se van los perros. Ahí en Señor Guazú. Y yo vinaba. El clima daba, El tipo ya daba, ya los pilotines aparecieron toditos ahí. 10 ya. Adentro. ¿Me entendés? Que hace frío. El clima ayudaba. Ese es el hincha. Después llegó 12, 13, 14. Los perros ya se volvían locos. Yo vi nada, ese de coso. Se fue una bandita de músicos. Otro, campaña política, la vida general Electrones. Un quilombo. Bomba ya Partido liberal. Bomba llevaron bomba 3 por 26. Esto. Llegó a 62, 63 y el tipo salía a pasear. Este es el escenario. ¿Me ubicás? Sí. El tipo, ¿se entendió lo que digo? Sí, yo me estoy imaginando lo que está diciendo. El tipo seguía 70, la locura. Los perros se abrazaban, filmaban, vos veías filmación, el tipo rompía todo. Esto es único en el mundo. Él decía, hago 100 Willery seguidos. Se armó un quilombo. Todo termina como el hincha nomás. Y lo que voy a decir al final es con mucho respeto. No lo hago con ironía ni con maldad, ni nada. Lo hago con mucho respeto. Con mucho respeto, que no se me toma mal ahora. Que no se me toma mal. Eso decía Alvarito. Después llegó 82, 83 el tipo. Métale bomba. A la puta. No, Nacha. ¿Cómo piode, Garba? Se hace. Después llegó 93. Ya no se podía pasar más. Ahí hacia el aeropuerto, 1 kilómetro, Ñuazú, se le desmayaba. Locura, ¿sabes cuántas personas había? 83.000 personas bordeando. Una locura, venían del interior, 1 kilómetro. Esperando al 100. Vino un tipo que... El super viaducto todo clausurado. Todo, el tipo seguía. 98. Ahí sí que ya los perros lloraban. Voy a los perros, ese soy yo, carajo, cómo se me parece. Todo. Llegó a 99. Locura. 106.000 personas, todos rodeando ahí. Esos que vendían paraguayitas de pilotín se llenaron de oro, hicieron, yo vi nada, pues. El tipo y cuando vino el Papa no venía de tanta gente. Eso, y cuando llegó a 100, ¿qué pudo pasar? El tipo hace así, ve el público, 126.000 personas, ya, los perros cobraban entrar, era gratis. El tipo hace así, pum, cara. La mujer le mira, y el tipo le dice, 99 corridos. Y el tipo, no. ¿Sabes lo que le gritaron a las 163.000 personas? ¡Puto! No puedo venir. 99. Y con la última no pudo. No puedo. Lo hago con mucho respeto, que no se enoje conmigo. Llegó a recuperar la Z Hombre, nuevo multivitamínico para sentirte más fuerte, más sano y lograr lo que te propongas. Seguinos en redes sociales como @recuperalpy, recuperar la Z Hombre de venta libres en farmacias calidad FAPASA. Yo con respeto, que no se enoje, ni soy homofóbico, por favor, que no se enojen conmigo. Se entiende, Arturo. Se entiende, y es así nomás la vida. 99, el hincha, 99, uno detrás de otro. Con la última no puedo mirar lo que le gritaron. Pero sería bueno saber de dónde consiguió este muchacho para llegar a 99. El tema es, la moraleja es esa. A Chiqui Arce, 32.000 personas le gritaron fuera en Cancha Cerro. 32.000 personas. Sí. Gustavo Florentín lloró. Arriba, estaba viendo, lloró. 32.000
Yo no digo que con esto lo desacrediten al hincha. Pero ese año... pero el hincha es así. Sí, Arturo, ese año que le gritaban a Chiqui, fuera Chiqui, salió campeón. Bueno, invito. Pero ya estamos hablando de lo que es la vida, ¿no? No, pero es parte, es el hincha, pero es parte de nuestra profesión. Nosotros ya lo tenemos asumido cuando somos entrenadores. ¿A dónde estamos parados? Creo que está por el número 99 que está contando esa historia. Ya conté varias veces, el vendedor. A la puta será. Vendedor. Qué difícil será eso. Con el Sol Seguros puede sentirse protegido siempre, en todo lugar. Tenemos los mejores planes para usted, su familia, su vida. Cuidar y cumplir con nuestros asegurados es lo más importante, con experiencia, seguridad y respaldo global. Comunicate al 236-3000 y descubra la diferencia. Sigue como técnico de Ecuador Gustavo Alfaro. ¿Se fue? Se fue, niño. Se fue de Ecuador. Confirmado el préstamo. Ya se confirmó. Ya está confirmado. Se confirmó. A préstamo a Rosario, se confirmó. Confirmado el préstamo de Coyota Rosario Central. Alan Rodríguez. Producción externa. Ok, ya está. Energy te invita a conocer su nueva estación de servicio ubicada sobre 25 de mayo y acá Carayá. Seguinos en redes sociales como Energy PY en Instagram y Energy Paraguay en Facebook. Energy, energía de calidad al precio justo. Control te invita a celebrar de la mejor manera geles para masajes, lubricantes, preservativos con efecto calor, frío, retardante y mucho más. Control Love As You Are. Olvídate de los metales oxidados, aplica convertidor y déjalos como nuevo. Para cada problema hay una solución. Impermeabilizá, sellá, repará y protege. Asesorate al 289-6000. Encontrar los productos Sica y Natec en principales ferreterías, pinturerías y depósitos de materiales del país. Tu casa con Sica queda bien. Fleming Sistema Prepago. Usted y su familia merecen un servicio médico integral acorde a sus posibilidades y necesidades. Visítenos en Eusebio Ayala 1751, casi Kubitschek, o llámenos al 729-6060. También estamos en Facebook y Twitter. Fleming. Seguro que le conviene. Seguros Chaco, Mariscal López, casi Coronel Cabrera. Teléfono 605-600. Seguro que le conviene. Seguros Chaco. El machetazo ahora se llama El Ahorrazo, tu nuevo supermercado mayorista en San Lorenzo, más opciones, mejor atención y un ambiente totalmente renovado. Vos ya sabés dónde queda, sobre Julia Miranda, Cueto y General Caballero. El machetazo ahora es El Ahorrazo. Los calzados Michelin están probados para el rendimiento más extremo, conocidos mundialmente por su calidad y resistencia. Ahora llegan a tus pies. Revoluciona tus pasos con los calzados Michelin. Encontralos en las mejores tiendas del país. Distribuye La Costa S.A. 50% al final Rosario Central. Sí. Eso puso Dani Maciel también. Sí, acaba de subir. El 50% Rosario Central, el pase de Alan Rodríguez. Con esto le va a dejar un dinero importante a Cerro, comprando el 50% Rosario Central. Jugó 127 partidos, 113 locales y 14 internacionales. Con la camiseta del Ciclón marcó 10 goles y ganó 3 títulos. 2017, 2020, 2021. Alan Rodríguez a Rosario Central. Tus botellas vacías de Portina ahora valen 1000 guaraníes. Retornando tus botellas vacías de Portina ayudas a reciclar y así juntos cuidamos el medio ambiente. Y además te ahorras 1000 guaraníes. Disfrutar Fortín con responsabilidad tiene sus ventajas. Con Fortín retorna la buena onda. Tapiti SRL le garantiza seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado de su casa o negocio. Infórmese al 648-293 o pida cotización a tapiti-info@tapiti.com.py. Se le vendió el pase el 50%, ¿verdad? Sí, por lo menos eso confirma el colega Dani Maciel. ¿A préstamo no es? No, compra del pase. Venta, dice. Compra, sí. Venta. Venta. No por Dani Maciel. Queremos ir enriqueciendo más. Si Dani Maciel conoce muy bien Cerro, si es de la casa. Gabriel Vaz y Daniel Rivas son los que quedan entonces como lateral izquierdo en Cerro ahí. Alan estaba ya más o menos ya siendo volante por izquierda más que lateral. Cummins te brinda soluciones integrales de energía para todo tipo de negocio. Contá con toda la seguridad, confiabilidad y garantía de los grupos generadores Cummins. Ingresa a cummins.com.py o acércate a nuestras oficinas en Aviadores del Chaco 2980. Comunicate al 603-350-1. Cummins, energía para un mundo que no se detiene. Sí, que va a el arquero nacional Quilis Roja va a Tigre de la Argentina. Gran loteamiento de la loteadora inmobiliaria S.A. Fracción Calle Moreira 2, a 200 metros de la Capilla Virgen del Carmen. Terrenos arbolados, vistas panorámicas con una dimensión de 360 metros cuadrados hasta 500 metros cuadrados. Cuotas desde 400.000 guaraníes sin reajuste y de posesión inmediata. Comunicate al 0521-204-236. La loteadora inmobiliaria, su inversión más segura en la vida. Quiere decir que el titular se va ahora. Y a priori sí. Gabriel Báez. Sí. Muy bueno.
¿Para qué comprar si puede alquilar? Renta Mag, una herramienta más en su obra, siempre cerca tuyo acompañando tu progreso. Estamos en Luque, Ciudad del Este, Fernando de la Mora. Teléfono 634-544. Renta Mag, una herramienta más en su obra. Para la previa o After Office, para el chef que llevas dentro, para el cumple de los más pequeños, los Pancho Su Pizza siempre salen bien. En cualquier ocasión y combinando con todo. Pancho Su Pizza juega con todo. 13. Hace 40 años Casa Grutter está en el mismo lugar. ¿Sabes dónde es? ¿Dónde te sentís a gusto? Ahí es. Casa Grutter, guiando tu economía desde 1981. ¿Cuándo viaja Alan? Creería que ya el fin de semana. Rosario Gonzalo Belloso. Sí, Miguel Russo lo conoce, él pidió por él. El técnico es Miguel Russo. Russo el técnico. Pedido de Miguel Russo. Tenemos un colega rosarino, Gerardo. Miguel Russo. Ante la renuncia de Carlos Tevez, ¿verdad? Que había renunciado después de finalizar el torneo el año pasado. El VAR en un partido es como el seguro de caución de Rumbos, que respalda un acuerdo entre ambas partes para que todo sea lo más transparente y nadie se lleve una tarjeta roja injusta. Consulta sobre este seguro llamando al 449-488 o visitando rumbos.com.py. Rumbos, toda una vida con vos. 50% al pase compró. Que sí que los derechos federativos ya tiene Rosario Central, ¿verdad? Sí. Así es. Sí. Así es. Centro de Materiales Santa Rosa, venta de materiales de construcción en general, ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Barrio Primavera, Concepción, teléfono 0971-830-008, Centro de Materiales Santa Rosa. Grupo Crisma, más de 25 años junto a vos, brindándote la mejor atención y calidad en toda su red de estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. La hinchada de la parrilla lo sabe, no hay asado sin choriqueso Chorti. Que tus encuentros sean completitos solo depende de una cosa, claro, del choriqueso Chorti. Disfruta siempre el mejor choriqueso, el auténtico, el original. Choriqueso Chorti con la calidad de la cooperativa Chorticher. Imagínate poder elegir el destino de tus sueños y pagar hasta en 12 cuotas sin intereses. Con las tarjetas de crédito Banco podés hacerlo realidad. Aprovecha este beneficio en todas las agencias de turismo o aerolíneas del país. Además acumulás puntos. Conoce más sobre esta y otras ventajas en www.banco.com.py. Banco, un banco con raíces. Claro que así. Es así, Elvio, pero no tiene Gonzalo Belloso. Con esto tiene ingreso Cerro de Duarte y ahora lo de Alan. Pero no sabemos cuánto, buen niño. No, hay que ver igual. Es buena plata. Es buena plata, sí, tiene sí o sí. Ahí la platita para poder traer ese central que están buscando, ¿verdad? Y si tiene rasgo de central lateral, mejor. Porque justo ahora. Pero es por justo solo ese perfil. Yo creería que por aquí está el central, ¿verdad? Mercado Provallo. Por el tema del. Y también por los extranjeros, por el cupo. Estaba mirando la edad de Jorge Morel. 24 años. Jorge Morel lo viene a hacer, qué caprichoso sos. No ve lo que, escuchaste lo que dijo Carlos. Sí, pero es algo que quiere hacer Cerro una apuesta con ese dinero de invertir de Duarte, y apostar. Invertir 2 millones y poquito de dólares en Morel. Comprar el pase. Comprar el pase. Porque Alan Coyote Rodríguez, mal vendido, puede costar $1 millón. Mal vendido. El 50% son $500,000 que puede recibir Cerro. Yo creo que vale más. Mínimo uno, ¿verdad? Mínimo uno. Sí. Y vale un poco con más. Con eso le ingresa a Cerro 500. Pero ¿por qué Alan Rodríguez perdió la titularidad? Los Chijo Abae. Hay un partido en que Ala sale, ni lo mira Chiqui Arce, ni lo mira. Hay un partido en que Chiqui lo saca y Alan Rodríguez va caminando, porque ustedes los técnicos son así, quieren acercarse al jugador y al jugador a ustedes. Y Alan va derecho, ni lo mira Chiqui, y lo sacó. Sí. Y a vos te digo, Edgar. ¿Y cuál es el problema de que un que a un jugador no se le puede cambiar? Te voy a preguntar algo a vos. Sí, te escucho, Arturo. ¿Cómo no? Gabriel Báez jugó en Sol. Sí, señor. Muy buen lateral. Un jueves pasa a Cerro y al segundo tercero ya es titular y Alan va al banco. ¿Cómo yo me sentiría? Brillante. Al tercer día ya jugó Gabriel Báez y Alan va al banco. Ya había una diferencia técnico-jugador, sí. Y esta transferencia suya no es casualidad. Esta transferencia de Alan no es casualidad. Ya había una diferencia con Arce y hay que tener más de dos. Si yo traigo un jugador y el que es titular lo mando al banco y tiene una práctica y justo había jugado ante Sol, Gabriel Báez era de Sol, va a Cerro, practica 2 veces y juega contra Sol. Ese fue el debut de Gabriel Báez. No importa contra su equipo, eso ya es anecdótico. Pero
lo mandó a Alan al banco. Hay un partido, aunque, y no, mamá Quilombo, esto no debe crear ningún problema interno en Cerro. Era lo más saludable para el jugador, lo más saludable al técnico, y Arce se sacó el problema de encima. ¿Qué? El programa, que hágalo con mímica. No, es tu punto de vista. Para mí puede ser tranquilamente eso. Y puede ser también con 100 partidos. Alan es un proyecto que es de la cantera de Cerro, y si vos tenés la plata para venderlo, hay que dejar que crezca también el jugador, ¿verdad? Y después no era ya el jugador. Hay una imagen en que Pulpito Duarte le dice a Alan, vos acá, Arce, acá Alan, le dice, andátena, le dice Pulpito, cruzando la media cancha, te vamos a entregar el pase para que haga la asistencia. Todo el estadio vio. O es interpretación o qué pasa. Pero Alan, el alternado en Cerro, no el titular. El Abae, Alan, después Alan, y hay un partido donde va, ni lo saluda. Y esto es lo que nosotros vemos. Y no es en detrimento de nadie, la situación de Cerro. Alivianó, se dice. Sí. Arce la situación. Que ningún dolor arruine tu día. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay de Yopuyupe, Quitadol. En EMSA premiamos tu puntualidad. Acércate a cualquiera de nuestras 10 sucursales, ponete al día con tus cuotas y participa del sorteo de fabulosos electrodomésticos. Consulta las bases y condiciones en nuestras redes sociales. EMSA Inmobiliaria. EMSA Inmobiliaria, contigo desde 1994. Ahora Chevrolet con sus modelos Joy Sedan, New Onix y New Onix Sedan tienen precios súper accesibles. Visita tu concesionaria más cercana o ingresa a chevrolet.delasovera.com.py. De La Sobera, amamos tu Chevrolet. Descomprimió. Bueno, descomprimió. Está bien, pero no dejo de tener razón. Por algo perdiste la titularidad, ¿verdad? Sí, señor. No fue casualidad. Y por algo habrá habido. Por algo le pedí a Báez y ya jugó, después de 3 prácticas. Sí. No fue casualidad lo que te estoy diciendo. El gran pollo de Pechugón con termómetro automático que indica la temperatura final para estar en su punto, muy económico y de gran tamaño. Encontralos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de ventas del país. Pechugón, el sabor que nos une desde siempre. Con la billetera Virú del BNF tenés un nuevo mundo digital, porque es una billetera bancarizada para manejar tu dinero desde tu celular, para que puedas comprar en más de 30.000 comercios de la red Infonet o extraer tu dinero en más de 1.000 cajeros en todo el país sin necesidad de una tarjeta. Descarga la aplicación Virú del BNF de las tiendas Android y Apple. Wilmar SRL, electrodomésticos, muebles, joyas y perfumes. Únicos 2 locales, Casa Central, Eusebellala, Casi RI, 2 de Mayo, Asunción. Y sucursal en Lambaré, Avenida Cacique Lambaré, Casi Panchito López. Teléfono 607-731 y WhatsApp 0981-543-543. Wilmar SRL. Así no me hay ni que hacer el niño. Lo de no es casualidad su ida. Si vos querés un jugador, retenerlo, lo retenés. Y te viene encima. Y dijo Dani, este jugador no fue transferido más del $1 millón. 50% del pase. Calculo que en alguna charla le habrá dicho Chiqui que la primera prioridad sería Gabriel, ¿verdad? ¿A quién? Y a Alan, me imagino, ¿verdad? Parece entonces, que vos no entendés cuando te hablo. Yo entiendo, Arturo. No, son muy caprichositos. No sigo caprichosos. Si, créeme en lo que te digo. Yo creo en vos. Los técnicos, y cuando el jugador sale, sí, los técnicos pues te dicen, se fue con una cara larga, y salen los técnicos, Dani y Egal, dice, lo que pasa es que el jugador siempre quiere jugar. Siempre el técnico tiene un pretexto para respaldar al jugador. Yo no pone lo cara veo. fea y no, ocurre que el jugador siempre tiene que entender al jugador. Él siempre quiere jugar. Sí. ¿No? Si es posible, el jugador te va a hacer así. Sí. Arturo. Mira, ¿lo entendés, pa? Sí, yo así te entiendo. A vos también, así Sí. te va a hacer el jugador. Lo que pasa es que los técnicos tratan de tapar, pues. Y a lo mejor en el vestuario después le dicen, de mitad ahí, o grande o chico, ¿qué es lo que hiciste? Pero el jugador no debería exponerte. Yo considero que el jugador no te tiene que exponer ante la gente. Yo como entrenador, yo gestionaría a decir, mira, Dani, experiencia, tener nombre, si vos sos cambiado, no me hagas gesto. ¿Dónde me hagas gesto? No jugás nunca más conmigo. Sencillo el tema. O sea, yo sé entender ese tema de que no, el jugador quiere jugar y si no se enoja no te va a servir. Bueno, y no es así. Perdón, Alan Rodríguez, 3 años de contrato. No sé si puso Dani Maciel, lo digo con mucho respeto a Dani. Y al que me está mirando, hasta el 2026 el contrato de Alan. Es como para que no vuelva.
es para que no vuelva. Aquiles Cadirola. ¿Cómo estás, Aquiles? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Buenas tardes para todos. Buenas tardes. Aquiles va a Rosario, Alan Rodríguez, el lateral izquierdo del Cerro. Mira, sí, por lo que tenemos aquí, la negociación está prácticamente cerrada. Lo que manejamos nosotros es un préstamo con cargo y opción de compra. Aún no conocemos los montos, pero bueno, en principio está todo bastante avanzado y bueno, aquí en Rosario, en Argentina, manejamos que prácticamente ya está cerrado para que sea nuevo refuerzo de Rosario Central y vuelva a ser dirigido por Miguel Russo, ¿no? Que que estuvo en lo Cerro. conoce Aquiles, por su paso por Cerro. Debo decirte esto, la información sale de adentro de Cerro. La venta es del 50% del pase. No es préstamo, es 50% de la venta del pase para Rosario, a lo que agregamos nosotros como periodistas, que tendrá contrato hasta diciembre del 2026. Bien. Es venta, 50% y contrato de 3 años, Aquiles. Bien, perfecto. Sí, aquí nosotros manejábamos que era por un préstamo, por las condiciones económicas que está manejando Central, pero tomo la información que ustedes me están transmitiendo para chequearla. No, te lo digo y no te molestes conmigo, es así, de gente estamos hablando de que a préstamo no es venta el 50%. Perfecto. Eso está reconfirmado. Perfecto. Y a eso le agregamos, claro, como la información sale de acá para allá, es razonable que tengamos más nosotros porque aquí parte el jugador. Por supuesto. No, y esto también parte de una base que para mí está trabajando muy bien Rosario Central desde que cambió la comisión directiva en diciembre, y ahora es el presidente Gonzalo Belloso, que están trabajando muy bien desde lo que tiene que ver con lo silencioso que se está moviendo, no están tratando de dar demasiados datos y bueno, está costando para nosotros quizás conseguir de este lado la información y generalmente surgen las informaciones más contundentes del lado de donde vienen de jugar los refuerzos que han ido llegando a Rosario Central, en este caso desde Paraguay. Por eso, muchísimas gracias, Aquiles. Ya lo van a tener a Alan Rodríguez, el lateral izquierdo que fuera del Cerro, estará viajando en los próximos días, seguro ya, para lo que es la pretemporada. Gracias, Aquiles, muy amable. Abrazo grande, chau, chau. Adiós. Candirola, 3 años de contrato, 2026 y 50% del pase. Gran oportunidad, Arturo, para él para afirmarse definitivamente como jugador de primera, ¿verdad? Y Russo, como dice el niño, que sí, lo conoce. Ferropar S.A. con garantía de calidad llegando a todos los puntos del país cuando necesitas materiales para construcción. Recordá, Ferropar S.A. Estamos en Avenida Fernando de la Mora, esquina Morquio y sucursal en Artigas, casi Sargento Martínez. Teléfono 227-3708. Seguinos en Facebook e Instagram. Ferropar S.A. 39 años construyendo contigo. Decidí bienestar y certeza, exigí Impaco. Más de 40 años llevando energía al país. Ahora podés hacer que llueva dinero. Apostala te invita a disfrutar todos los deportes poniéndote un extra de motivación. Ingresá a www.apostá.la para enterarte de todas las promos y partidos que te pueden transformar en el Big Boss. Apostala a ganarlo, cambia todo. Alan era titular cuando estaba Russo. Tengo que buscar, pero... Gerardo está ahí. Llámale a Andrés Riquelme que nos dé interesante lo del Russo. Como dice el niño, ¿cuántos partidos jugó? ¿En qué año el Russo estuvo en Cerro? Prepararle a Andrés y preguntarle, decirle qué es lo que queremos con Andrés. Vení a Giga, parte de tu vida, vas a encontrar todo para tu hogar. Contamos con amplia gama de productos desde costillón hasta electrodomésticos, juguetería y bazar. Porque en Giga pensamos en vos y en tu familia. Seguinos en Facebook e Instagram como @GigaPY. Giga, parte de tu vida. Afiliate a la Caja Mutual por solo 140.000 guaraníes. No esperes más para ahorrar y pensar en tu futuro. Para más información, llámanos al 218-4000 o ingresá a cmsp.org.py. Entérate de todos los beneficios. Caja Mutual. 2019, niño, ¿no? 2019 estuvo Russo en Cerro. En Farmacias Catedral, todos los jueves tenés beneficios con tus tarjetas de crédito del Banco Continental con 35% de descuento. Llámanos al 627-7000 o al WhatsApp 09829-27610. En Farmacias Catedral, amamos cuidarte. En Paraguay, Pirelli es el centro neumático, el centro de servicios más importante del país. Te esperamos en Asunción, Mariano Roque Alonso, en Ciudad del Este, Encarnación, Coronel Oviedo y Santa Rita. Pirelli es el centro del neumático.
Las mejores ofertas del universo están en Supermercados Stock y Stock Express. Empecé el año eligiendo el colegio ideal para tus hijos. Inscribite este enero y gana premios para ayudar a tus hijos a mejorar sus estudios. Ingresá a ibero.edu.py para conocer más o seguirnos en nuestras redes sociales. En el Colegio Iberoamericano potenciamos su genialidad. Probá cerveza artesanal Arturo, una cerveza hecha para vos. Instagram Arturo Lager, teléfono 0983-343111. Cerveza artesanal Arturo. Bueno, Alan Rodríguez y Gabriel Báez titular. Y hay que ver quién va a ser, pues si no está Gabriel Báez. Otro lateral. Rivas, el otro lateral. Rivas, tenés razón. Estudia en el Instituto de Formación Profesional Colping. Allí encontrarás el mejor plantel de instructores y laboratorios, los mejores cursos modulares de formación profesional y tecnicaturas superiores, talleres de actualización profesional en diferentes áreas técnicas. Comunicate al 510-971-2 o escribí al WhatsApp 0981-434-771. Estudia en el Instituto de Formación Profesional Colping. ¿Sabías que el 75% del desgaste del motor ocurre durante el arranque y el calentamiento? Castrol Magnatec con moléculas inteligentes que se adhieren a tu motor, protegiéndolo por más tiempo. Encontralo en los mejores lubricentros del país. Acordate, usa Castrol Magnatec y anda tranquilo. Estamos bien en el programa hoy, ¿verdad? Sí. Una diferencia con Ega, pero ahí estamos. Hugo Dani es más conservador. ¿Cómo era? Excepto, ¿cómo era? ¿Anduvimos bien? Salvo. Pollos Amanecer te provee de proteínas y nutrientes con un bajo contenido de grasa. Pollos Amanecer desde la granja a su hogar, más ricos, más saludables. Pollos Amanecer es paraguayo, es nuestro, producido por Granjeros Campos 9 S.A. Llegó el yogur con cereales La Pradera, perfecto para el desayuno, postre o la merienda. Encontralos en todos los puntos de ventas del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. En Universidad La Paz, el 2023 comienza a vivir tu carrera. Piensa, sueña, crea, atrévete. Tu futuro depende de lo que decidas hacer hoy. Carreras de rápida inserción laboral. Inscripciones abiertas. Juan Martinich, casi Avenida Monseñor Rodríguez, kilómetro 51. Teléfono 061-572-329. WhatsApp 0986-870-018. www.universidadlapaz.edu.py. Motocultores Suscuerna, la herramienta ideal para el agricultor en su campo. Menos esfuerzo, menos gasto y más producción. Conocer los motocultores Suscuerna en Chaco, Mergui y red de distribuidores en todo el país. Somos Suscuerna. 13:30. En El Fabriquero nos encargamos que tu experiencia sea única y que en cada ocasión generemos juntos momentos para recordar. El bar de moda, el bar de siempre, el bar de los amigos. El Fabriquero, estamos en Fernando Luque y San Lorenzo. Seguinos en redes como Fabriquero PY, El Fabriquero, momentos para recordar. ¿Quieren los oyentes? ¿Vos querés hacer sorteo? Sí, señor. ¿O no sea bola? Sí, tenemos. No sea bola. Estoy atento. Estoy buscando la cantidad de partidos para ver. Veo que en ese 2019 Alan Rodríguez jugó en Cerro 21 partidos. ¿Jugó? 21 partidos. Y de los 21 juegos, habría que ver después allí exactamente, pero dirigió Russo 19. Así que gran parte fue con él. Shell tiene los precios más bajos en todos sus combustibles. Carga los combustibles más avanzados del país y aprovecha los precios bajos. La mejor calidad al mejor precio. Shell, el emblema preferido de los paraguayos y también el que te ofrece los mejores precios. ¿Sorteo no querés hacer sorteo? Sí. ¿Vos crees que yo voy a buscar, veo? Yo voy a hacer los números. No sé sorteo de qué. De recuperar. Ah, correcto. Ahí está el termo en la oficina. El niño recuperarlo. Ante los aumentos de... Sí. Ante los aumentos de cuadros respiratorios, hoy te queremos recordar que Asismed cuenta con el servicio de telemedicina y call médico disponible de 8 a 20 horas para atenderte de manera online y segura, sin la necesidad de salir de tu casa. Llama o escribí al 021-288-7000. Asismed, toda la vida. Flow tiene Tigo Sport App y mucho más para darte conexión total con Personal Flow. Para más información ingresa a personal.com.py. Elegí electrodomésticos Tokio para tu cocina, lavadero, tu sala, para cada parte de tu vida. Tokio, mejorando cada parte de tu vida con el pacto de confianza NGO. Cuando se trata de elección para comer tenemos ñoquis, espagueti, moñito, caracolito, codito, guiso de arroz y lo acompañamos con frutica. El mejor acompañante para tu cocina es lo nuestro, es natural, frutica. Este domingo un Audi Q3, 50 premios en efectivo, una Toyota RAV4 híbrida, 600 millones, 2 PC Gamers y una Kia Sonet. Pedí CNT, se por Emoy. Usted lo que tiene que tener bolígrafo. Porque si están en una mesa, no me puede hacer seña. Este programa no hágalo con mímica. Traje ya lo mi bolígrafo, Arturo.
El día llegaron las ofertas de verano a Bristol. Acordate también que tu Aire Split te viene con instalación gratuita, así como escuchaste, instalación gratuita, y con tu compra estás participando de sorteos todos los días de millones en efectivo, compras gratis. Y en febrero una increíble Volkswagen Amarok Full Equipo 0 kilómetro. Acércate a cualquiera de las 70 sucursales en todo el país, llamanos al 519-4000, escribinos al 0991-670-000. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Ahora, niño Jorge, ¿con Mingo se llama tu ayudante? Sí. ¿Mingo? No, Tito. Tito saca la foto. Tito. Tito va a sacar. Tiene problemas su celular. Correcto. Tito va a sacar la foto, le ayuda al niño al Tito. Y va por, niño saca y le pasa por WhatsApp a Tito para que suba. Para que suba, Tito. Y Tito sube en el WhatsApp de recuperar el termo. Sí. Hay que ser más atento con Darío, no hace falta que le haga ese gesto. Sí, no, el agua mineral que está ahí no pagó. No pagó. No quería la conducción por la mañana. En Coop sabemos que lo más importante es el bienestar de la familia, por eso te brindamos productos de la mejor calidad para cuidarte desde adentro. Queremos que vos compartas y disfrutes de tu familia sin preocupaciones. De los lácteos nos encargamos nosotros, el resto nadie lo hará mejor que vos. Lácteos Coop, el sabor de la familia. Hace más de 150 años los lubricantes móvil acompañan la evolución de los motores, trayendo tecnología e innovación para vehículos de todo el mundo. Descubrí la tecnología móvil para que tu motor dure más. Si hay movimiento, hay móvil. Son 20 llamadas. Avísame, niño, cuando poner en el Twitter para poder recibir la llamada, porque va a recibir pues no va a poder hacer las dos cosas a la vez. Avisa en qué momento pones. Sin importar el destino ni la distancia, manejar en ruta siempre implica ciertos riesgos. El seguro de automóvil de Panal Seguros cuenta con cobertura para conductores de plataformas y particulares. Asegura tu vehículo con el plan que mejor se adapte a tus necesidades. Cotiza tu seguro de automóvil desde www.panalseguros.com.py y sentí la confianza. Acá no hay nada fútbol a lo grande lo que vos levantaste. ¿Dónde está tu termo? A ver. Sí, el internet. ¿Ahora? Vamos a esperar. Te invitamos a conocer Carry, una nueva marca de vehículos utilitarios, desde el minibús con capacidad para 11 personas hasta los utilitarios de doble cabina y cabina simple. Están preparados para llevar tu negocio al siguiente nivel. Visítanos en Choferes de Chaco y José Asunción Flores. Carga tus sueños y toma el camino más seguro al crecimiento con Carry. Pinturas Corona te da mejor rendimiento, mayor protección, máximo cubrimiento y mayor resistencia. Búscalas en tiendas Corona o en tu ferretería o pinturería más cercana. Pinturas Corona, la pintura que cubre a solo 2 manos. 1334. Cuando hablamos de yogur, ¿qué marca pensás? Lactolanda, sin duda alguna. Lactolanda ha obtenido por 8º año consecutivo el Top of Mind 2022 como la marca más recordada y consumida del país. Lactolanda, la marca número 1 en lácteos. Llegó la promo verano sobre 2 ruedas de Kenton. Aprovechá los grandes descuentos. Kenton Forza 150, antes cuotas de 355.000 guaraníes, ahora 334.000 guaraníes. Visítanos en nuestras sucursales o escribinos al WhatsApp 0976 101010. Chacomer, respaldo total. Son 20 llamadas, ¿qué número, niño? 618-4700. Excelente el tema de recuperar. Excelente. Está en el Twitter, en nuestras redes sociales, Fútbol a lo Grande. Si quieren ver la pinta que tiene el termo. ¿Qué número, niño? 618-4700 para el tema de recuperar. Muy bien. La mejor opción para instalar su industria, depósito, fábrica o urbanización, Centro Industrial de Villeta 1 y 2, ubicada en el sector industrial con mayor desarrollo del Departamento Central. Más info al 413-7000. La Paraguaya Inmobiliaria S.A. asegura su inversión. Último mes de la promo Kumo Tire. Comprando 3 cubiertas te llevas una más de regalo. En todos los modelos de cubiertas para automóviles, camionetas y utilitarios. Es momento de renovar tus cubiertas. Pasá por Chacomer, Casa Central o sucursal de Chacomer 4 Mojones. Aprovecha la promo y llévate una cubierta Kumo gratis. Kumo, mejor en todos los caminos. Cada vez falta menos para llevarte el camionazo de Electrovan. Recordá que comprando productos de las marcas Speed, Quick, Wonk o Atlas está generando cupones electrónicos. Acércate a una de nuestras 31 sucursales o ingresa a electrovan.com.py. Electrovan, 15 años mejorando tu calidad de vida. Están los oyentes. Hola, buenas tardes. Hola. Sí, señor, ¿su nombre? Hola, niño. Señor, ¿cómo estás? ¿Tu nombre? Cristian. Últimos 3, Cristian. 237. 237, correcto, señor. Anotado, Cristian. Siguiente. Hola. Hola, Jorge. Señor, ¿su nombre? ¿Tu nombre? Marcelo Martínez, 330.
330, correcto, anotado. Hace el tour verano PY, entra a las redes sociales de Erimark y descubrí los lugares hermosos para pasar estas vacaciones, pero antes pasa por Erimark y equipate con los accesorios que necesitas para viajar seguro. Erimark, lo que la fábrica no te dio. Indalco Seguridad en Ciudad del Este, zapatones Bracol 100% cuero, cascos, caretas, protectores auditivos y guantes para trabajo. Supercarretera camino a Hernandarias a 800 metros del viaducto kilómetro 4. Teléfono 061 570 570. Indalco SRL. 618 4700, más oyentes participando del termo de recuperar. Hola. Sí, buenas tardes, señor. ¿Cómo estás? ¿Tu nombre? Alberto Rojas. Alberto, últimos 3. 4, 9, 6. Correcto, Alberto, anotado. Siguiente, hola. Hola, niño. Señor, ¿cómo estás? ¿Tu nombre? Martín Arrua. Martín, último 3, 840. Correcto, Martín, anotado. Por cargas de 150.000 guaraníes en Quantum 98 aditivada, Suprema 97 aditivada, Supra 95 aditivada, Estándar 90 aditivada, Diesel Elite S10, Diesel Go S50 y alcohol. Participás por cientos de tanques llenos semanales. Y con Supra 95 aditivada duplicás tus chances para el sorteo semanal. Envía un WhatsApp al 0992 606 000 y ya estás participando. Y es una promo tan full que además puedes ganarte una de las camionetas Chevrolet S10 0 kilómetro. Completa y deposita tu cupón físico en las estaciones adheridas. Copetrol, vamos. Más oyentes, hola. 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 Hola, hola. Se fue. 618 4700. Hola. Hola, niño. Hola, señor. ¿Su nombre? Carlos Vera. Carlos Vera, ¿verdad? Sí, señor. Últimos 3, Carlos. 720. 720, anotado, Carlos. Siguiente, hola, buenas tardes. Buenas tardes, Señora. bienvenida Centurión. Sí. 349. Anotada, señora. ¿Necesitas plata? Te prestamos mucho más por tus artículos de valor en La Plata Empeños. Tenemos 52 locales para tu comodidad, la mayor y más conveniente casa de empeños del país. Visítanos en www.laplata.com.py. La Plata es justo lo que necesitas. Seguimos creciendo para vos en los servicios para tu Toyota Camión Hino. Habilitamos un nuevo taller en la sucursal de Abasto para mantenimiento preventivo, mecánica general y más. Visítanos en Avenida Defensores del Chaco y Algodonal, frente al mercado de Abasto. Llama al 619-0000 para agendar tu cita. Hola. Hola, buenas tardes. Hola, sí, señor. ¿Su nombre? Niño. Sí, ¿tu nombre? Silvio del Valle. Silvio, últimos 3. 738. 738, correcto, Silvio, anotado. Siguiente, hola, buenas tardes. Hola. Sí, buenas tardes. Sí, señora, ¿su nombre? María Molinas, 940. María, anotada. Mili Empeños, venta y arreglos de joyas de oro y plata. Empeño mejor cotización. Sarmiento Casi Profesor Cabral Concepción. Universidad San Lorenzo, donde tus sueños se hacen realidad con carreras acreditadas por la ANEA, filiales en Lambaré, Capiatá, Itagua, Coronel Oviedo, Villarrica, Caguazú, Ciudad del Este, Carapeguá y Pilar. Sede Central España 330 San Lorenzo. Unisal. Salud Protegida es un servicio médico integral que le ofrece cobertura nacional. Avenida Perú 222, esquina Ligio Ayala, teléfono 319-0000. Salud Protegida, disfrute más la vida. Más oyentes, hola, buenas tardes. Hola. Sí, ¿su nombre? Feliciano Aranda. Feliciano, últimos 3. 092. Correcto, señor, anotado. Siguiente, hola. Hola, buenas tardes. Hola. Sí, señor, ¿su nombre? Sixto Caballero, 956. Anotado, Sixto. Asado y fútbol Álamos, porque si es fino es Álamos. Distribuye y representa frutos de los Andes. Aprovechá los megas descuentos en Punto Farma. Hoy jueves 12 y viernes 13 de enero tenés hasta 60% de descuento en productos seleccionados hasta agotar stock. Además, comprando con tus tarjetas de Itaú tenés hasta 6 cuotas sin intereses. Y también podés comprar con tus puntos Itaú disfrutando de estos espectaculares descuentos. Te esperamos en cualquiera de nuestros 500 puntos del país. O realizá tus compras desde la web o llamar delivery 61 61 000. Mega descuentos en Punto Farma. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y además tu economía. Más oyentes, hola. Hola, buenas tardes. Señor, ¿su nombre? César Aranda. César, últimos 3. 608. 608, correcto, señor. 608, César, anotado, César Aranda. Siguiente, hola. Niño. Sí, ¿tu nombre? Javier Martínez. A ver, repetime. Javier Martínez. Javier Martínez.
Último. 112. 112, correcto, Javier. Hasta aquí 12 Vamos de a 20, 20 12 de 20, de recuperar, así mismo. Venía a conocer los nuevos centros Yokohama sobre las avenidas Aviadores del Chaco y Félix Bogado, en donde te ofrecemos la mayor variedad y todos los servicios para tus neumáticos. Yokohama, el neumático con la mejor relación precio-calidad. Llega la feria de garage del Shopping Mariscal, todo un shopping con descuentos. Te esperamos hasta el 16 de enero en la planta baja del bloque A, con lo mejor de la moda a tu alcance, hasta 60% de descuento en locales adheridos y beneficios con bancos. Encontrá más info en www.mariscal.com.py. Shopping Mariscal. Más oyentes, hola. Hola, buenas tardes, niño. señor, buenas tardes, ¿su nombre? Sí, Gustavo Ayala. Gustavo, últimos 3, Gustavo. 787, niño. 787, correcto, señor. Anotado, siguiente, hola. Niño, ¿qué tal? ¿Cómo Señor, estamos? sí, su nombre, ¿tu nombre? Edgar López. Últimos 3. 216. Anotado. Si necesitas consultorios médicos, vacunatorios y estudios médicos al mejor precio con la mejor atención, anda rápido. Ginecología, obstetricia, medicina familiar y muchas otras especializaciones. Comunicate al WhatsApp 021-729-3030. Rápido, clínicas médicas. Crecer Inmobiliaria te presenta la oportunidad de cumplir el sueño de tu terreno en la urbanización Playas de Carmen. Un barrio pensado para casas, quintas y familias que desean disfrutar la hermosa ciudad de Carmen del Paraná. Cuotas de 299.000 guaraníes, mínimos requisitos con todos los servicios y cuenta con un clubhouse para disfrutar en familia. Contactanos al 0993-384363 o al 021-338-1199. Crecer Inmobiliaria. Hola. Hola. Buenas tardes. Sí, buenas tardes, señora. ¿Su nombre? Seferina del Valle 091. Repetime, por favor, Seferina. 091. Correcto, señora. 091, anotada. Siguiente llamada, 16. Hola. Hola. Hola, Jorge. Sí, ¿tu nombre? Gustavo Acuña. Gustavo, último 3, Gustavo. 686. Anotado. Sentite bien y mejora tu figura con GreenFit. GreenFit es el aliado ideal para verte y sentirte mejor que nunca. GreenFit con componentes naturales que ayudan a reducir la grasa corporal, disminuir el apetito y mantener tu nuevo peso. Encontrá GreenFit en todas las cadenas de farmacias del país. Elegí GreenFit y viví el placer de sentirte bien. Calidad éticos. Con Super Espuma viví más despierto y disfrutá de un descanso superior en tu somier de calidad. Seguinos en redes sociales Super Espuma PY en Instagram y Super Espuma en Facebook y estate atento a las promociones que se vienen. Super Espuma viví más despierto. 4 y cerramos. Hola. Niño. Señor, ¿su nombre? Víctor Amarilla. Sobre Alan Rodríguez, más objetivo nomás, por favor. ¿Cómo te vamos a decir que supuestamente no le gustó el gesto o que no sé qué historia? El jugador está para jugar y el club está para venderle. Es hacer negocio. Maceo Cizaña hacia el Ciclón. Ciclón, campeones de año. Para Arturo. Siguiente oyente, hola. Hola. Por Alan Rodríguez. ¿Por qué me puteó? Que está para ser vendido, no para hacer gesto. Es mi opinión. Tenía diferencia con Arce. Te voy a contar por qué si querés. No es teleshow. La puta me Hola. ¿Quién es? Bueno, listo. 3, no, 4 y cerramos. 4 y cerramos. Hola. Hola. Señor, ¿su nombre? Denis Agüero. Repetime. Denis Agüero. Ahora sí, Denis. Últimos 3. 741. 741. Siguiente. Hola. 618-4700. Hola. Hola, niño. Señor, ¿su nombre? Iván Altenburger. Últimos 3. 643. Anotado. Llegó Recuperar la Z Hombre, nuevo multivitamínico para sentirte más fuerte, más sano y lograr lo que te propongas. Seguinos en redes sociales como @RecuperalPY. Recuperar la Z Hombre, de venta libre en Farmacia Calidad Fapasa. Con el Sol Seguros puede sentirse protegido siempre, en todo lugar. Tenemos los mejores planes para usted, su familia, su vida. Cuidar y cumplir con nuestros asegurados es lo más importante, con experiencia, seguridad y respaldo global. Comunicate al 236-3000 y descubra la diferencia. 2 y cerramos. Hola. Hola. Sí, su nombre. Repetime. Ahora sí, gracias, Edgar, anotado. Llamada 20, completamos. Hola. Hola. Señor, ¿su nombre? Darío Martínez. Últimos 3, Darío. 952. Ha anotado, señor.
tenemos los 20. ¿no? Vamos a hacer enseguida el sorteo con Dani, con Edgar de Recuperal. Energy te invita a conocer su nueva estación de servicio ubicada sobre 25 de mayo y acá Carayá. Seguinos en redes sociales como Energy PY, en Instagram, Energy Paraguay, en Facebook, Energy, energía de calidad al precio justo. Ranking de FIFA, los 3 primeros ahora: Brasil, segundo Argentina, tercero Francia. Control te invita a celebrar de la mejor manera geles para masajes, lubricantes, preservativos con efecto calor, frío, retardante y mucho más. Control Love Actuar. 13:46. Utiliza el mortero de elevación Zika Wall 105 y levanta tu pared en solo 2 a 3 horas. Para cada problema hay una solución. Impermeabilizá, sellar, repará y protege. Asesorate al 279-6000. Encontrá los productos Zika Inatec en principales ferreterías, pinturerías y depósitos de materiales del país. Tu casa con Zika queda bien. Enseguida el sorteo. Fleming Sistema Prepago. Usted y su familia merecen un servicio médico integral acorde a sus posibilidades y necesidades. Visítenos en Eusebio Ayala 1751, Casi Kubitschek, o llámenos al 729-6060. También estamos en Facebook y Twitter. Fleming. Seguro que le conviene Seguros Chaco, Mariscal López, Casi Coronel Cabrera. Teléfono 605-600. Seguro que le conviene Seguros Chaco. Dale, Darío. El machetazo ahora se llama El Ahorrazo, tu nuevo supermercado mayorista en San Lorenzo. Más opciones, mejor atención y un ambiente totalmente renovado. Vos ya sabés dónde queda, sobre Julia Miranda, Cueto y General Caballero. El machetazo ahora es El Ahorrazo. Sí, Edgar. Sí, aprovechar un poquito de tu espacio para saludar a la gente que están del otro lado, que me piden. Quería cumplir con todos y en la medida que se pueda vamos a ir saludándolos. A mi gran amigo Marcos Villalba, nuestro dentista, que siempre está pendiente del programa y bueno, quería cumplir con él, y a la gente de Carapeguá que nos escuchen y mucho, pues esperanzado en que podamos hacer un gran campeonato este año que empieza, ¿verdad? Y bueno, agradecer este espacio que me das, siempre, como te digo, me siento cómodo. El invitarme vos en un programa ya instalado hace tiempo, el número 1, a mí me pone tranquilo, me pone contento y disfruto mucho de estar acá con amigos. Gracias, Edgar. Al doctor Marcos Villalba. Marcos Villalba, doctor Marcos Villalba, un saludo muy especial. Los calzados Michelin están probados para el rendimiento más extremo, conocidos mundialmente por calidad y resistencia. Ahora llegan a tus pies. Revoluciona tus pasos con los calzados Michelin. Encontralos en las mejores tiendas del país. Distribuye La Costa S.A. 13:48. Tus botellas vacías de Portina ahora valen 1.000 guaraníes. Retornando tus botellas vacías de Portina ayudas a reciclar. Y así juntos cuidamos el medio ambiente y además te ahorras 1.000 guaraníes. Disfrutar Fortín con responsabilidad tiene sus ventajas. Con Fortín retorna la buena onda. Enseguida el sorteo. Tapiti SRL le garantiza seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado de su casa o negocio. Infórmese al 648-293 o pida cotización a tapiti-info@tapiti.com.py. Cummins te brinda soluciones integrales de energía para todo tipo de negocio. Contá con toda la seguridad, confiabilidad y garantía de los grupos generadores Cummins. Ingresa a cummins.com.py o acércate a nuestras oficinas en Aviadores del Chaco 2980. Comunicate al 603-350-1. Cummins, energía para un mundo que no se detiene. En la ciudad de Villeta contamos con zona residencial con servicios básicos en puerta, calles principales empedradas, vistas panorámicas con cuotas accesibles, con salida a rutas importantes Nueva Italia y Acceso Sur. Contactanos al 443-600, la loteadora inmobiliaria, su inversión más segura en la vida. ¿Para qué comprar si puede alquilar? Renta Mag, una herramienta más en su obra, siempre cerca tuyo acompañando tu progreso. Estamos en Luque, Ciudad del Este, Fernando de la Mora. Teléfono 634-544. Renta Mag, una herramienta más en su obra. Para la previa al After Office, para el chef que llevas dentro o para el cumple de los más pequeños, los Pancho Su Pizza siempre salen bien en cualquier ocasión y combinando con todo. Pancho Su Pizza juega con todo. Hace 40 años Casa Grutter está en el mismo lugar. ¿Sabes dónde es? ¿Dónde te sentís a gusto? Ahí es. Casa Grutter, guiando tu economía desde 1981. Con Rumbos S.A. de Seguros tenés un servicio integral de pólizas diseñadas para cada momento de tu vida. Consulta llamando al 449-488 o al 0981-419-098. Rumbos, toda una vida con vos. 13:50. Centro de Materiales Santa Rosa, venta de materiales de construcción en general, ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Barrio Primavera, Concepción. Teléfono 0971-830-008. Centro de Materiales Santa Rosa. Grupo Crisma, más de 25 años junto a vos, brindándote la mejor atención y calidad en toda su red de estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. La hinchada de la parrilla lo sabe, no hay asado sin choriquero
Choriqueso Chorti. Que tus encuentros sean completitos solo depende de una cosa, claro, del Choriqueso Chorti. Disfruta siempre del mejor choriqueso, el auténtico, el original Choriqueso Chorti con la calidad de la cooperativa Chortitzer. Imagínate poder elegir el destino de tus sueños y pagar hasta 12 cuotas sin intereses. Con las tarjetas de crédito Banco puedes hacerlo realidad. Aprovecha este beneficio en todas las agencias de turismo o aerolíneas del país. Además, acumulás puntos. Conoce más sobre esta y otras ventajas en www.banco.com.py. Banco, un banco con raíces. Cerramos con el sorteo del doctor Daniel Machado. Un gran abrazo para vos, Arturo, y para Edgar Laraña de un gran técnico amigo, dice el doctor Daniel Machado. Saludo al doctor. Muy bien, vamos al sorteo. Sí, el ganador, el numerito. Voy a meter en el bolillero, dame la vuelta. Ahí se hace uno, a meterle pues ya estamos. Ahí está. Los técnicos siempre son difíciles, sacan a uno. A ver quién le damos la suerte de llevar este hermoso número... termo. Y cerramos, ya nos vamos Marcelo, cerramos. ¿Qué número? Ya le digo, señor. Tipo Víctor Luis ya la cierra todo así como si fuera una... Número 15, señor. 15. Seferina del Valle. Seferina del Valle 091 es la ganadora. Seferina del Valle. Doña Seferina, tenés que pasar por O'Higgins, Andrade de Telefuturo. Te llevar el termo de recuperar, Gerardo pone tu nombre, la Seferina. Pasá por O'Higgins, Andrade de Seferina. Qué suerte una mujer. Qué suerte una mujer llevó. Ya Seferina ganó. Seferina. Ya ganó. Y vamos con lo Gustavo Florentín Marcelo, sí, entrevistado fútbol del técnico de Sportivo Luquén. ¿Qué te dejó la práctica ayer? El amistoso, entre comillas. ¿Qué te dejó la práctica ayer ante Guaraní? No fue nada de amistoso. Fue muy exigente de parte de Guaraní, de nuestra parte también, y de parte de la gente también, no era que exigía, que nosotros sabíamos que se iba a presentar de esa manera porque la gente quiere ver bien y ganar su equipo, y fue muy buena. Gustavo, con relación a los jóvenes, que uno decía, Denis Canilla, había jóvenes que da con los compañeros, ¿qué impresión está que están exceptuando los de mayor edad en Luquén? Bien, muy bien, realmente muy bien. Los jóvenes se movieron muy bien, aparte de los trabajos también que aguantaron de buena forma, hay jugadores que tienen un futuro bueno, teniendo siempre el acompañamiento de nuestra parte y de parte de su familia también, sin dar nombre, ¿verdad? Porque son 4 o 5 los jóvenes que pueden dar mucho para el Sportivo Luqueño. Hola Gustavo, ¿cómo te vas? Edgar te saluda. Araña, gusto saludarte, papá. Hola, ¿cómo estás? Igualmente, hermano. Y acá estamos, mirando lo que fue el amistoso de ayer. Justamente hablé acá con Denis Cañiza, aplaudir, darle ese espacio a los jóvenes. Yo estuve en ese lugar, no es fácil. Simplemente sostener el proceso. Nosotros sabemos que los resultados son los que nos sostienen, pero más allá de los resultados es aplaudir este tipo de acciones, de darle oportunidad al joven o a los jóvenes que se merezcan, ¿verdad? Y eso quiero resaltar y felicitarte, ¿verdad? Esperemos que los resultados acompañen, y si no fuese así, siempre es bueno sostener al entrenador de turno, y en este caso vos, que sos muy bueno en lo que haces, y seguir por esa línea, ¿verdad? Vimos jugadores interesantes. Una cosa es el amistoso y otra cosa son por los puntos, ¿verdad? Nosotros los entrenadores sabemos que es así, y esperemos que encuentres la figura táctica, el equipo, y pueda debutar de la mejor manera y sostenerte en el tiempo, ¿verdad? Porque a mí me gusta darle oportunidad a los jóvenes. Yo veo que sos de esa línea, y bueno, esperar y felicitarte que las cosas te vayan bien, ¿verdad? Gracias, Denis. La verdad que está tocando un punto muy importante referente a los jóvenes y referente a lo que es la parte técnica también, ¿verdad? Porque la idea es tratar de ir dando oportunidad a estos jóvenes que se han destacado en sus respectivas categorías y que vayan a ir teniendo ese rodaje de lo que es la primera división, y que esa transición de formativa a primera no sea tan dura para ellos. Entonces, por esa razón hemos decidido llevar, mejor dicho, hacer una lista
y que tuvieron partícipe de esta gira, y que darle una oportunidad a la gran mayoría de los jóvenes es muy difícil. Yo considero que hay que llevarlo de forma progresiva, acompañando de lo experimentado que los pueda sostener en cuanto a la experiencia de ellos, y que también cuando hay un proyecto serio, dinámico, que también lo que acaba de mencionar, que el dirigente también pueda sostener, ¿verdad? Y nosotros fuimos muy claros, y también la dirigente también fue muy clara en ese sentido, de que la idea es tener una mixtura entre experiencia y juventud, y que de a poco van a ir teniendo ese espacio. Y ayer hubieron jugadores que se destacaron, ¿no? Y que lo que nosotros queremos lograr es que de a poco ellos vayan consolidándose y que puedan ganar ese espacio con el rendimiento que ellos puedan ir generando. Sí, justamente esa pregunta le iba a hacer a Cañiza, y aprovecho para hacerte a vos, ¿verdad? La cantidad de jóvenes que uno pueda llegar a poner en un 11, ¿verdad? Es un detalle no menor, ¿verdad? A priori yo veo que tu equipo van a ser muy dinámico por el promedio de edad, ¿verdad? Pero evidentemente tenés que ir acompañando con los jugadores experimentados, ¿verdad? Y yo creo que por ahí el proceso se puede sostener, ¿verdad? Yo considero que te va a ir bien, una hinchada exigente, un periodismo exigente también, pero también ellos deberían o tienen que acompañar, porque el joven en sí no es fácil, más todavía los tiempos que corren, ¿verdad? No es como nuestros tiempos, ¿verdad? Hoy las redes sociales se posicionaban en un lugar que es a veces positivo y a veces también te juega en contra, ¿verdad? Así que ver qué cantidad de jóvenes seguramente vas a poner, y en la medida que vos pongas, vos sabrás, y seguramente las cosas te van a ir bien, ¿verdad? Es así, Denis. Esto requiere de un acompañamiento de nuestra parte, de la parte del cuerpo técnico, de la parte dirigencial y la parte familiar también, ¿verdad? Para que pueda tener ese sostén de todos los factores, y que van a haber partidos que quizás seguramente donde van a haber más jóvenes, otros partidos que quizás en su menor cantidad, va a ir dependiendo en base a la evolución que ellos puedan ir teniendo. Y que lo de ayer me gustó bastante, por ejemplo, el hecho de asumir el protagonismo ante la desventaja, asumir esa responsabilidad de ir a buscar el partido, de querer empatar, de no querer perder, y eso demuestra que hay un carácter de parte de ellos, y que hay que ir llevando de a poco. Fútbol a lo grande. Vos lo hiciste grande. Las noticias más destacadas. Todo lo que necesitas saber. Los protagonistas, los hechos.